Para que el universo existiera necesitaba haber sido creado. Pensamos que solo hubo un Big Bang. No, no, no. Hay muchos Big Bangs, ¿verdad? La existencia de Dios debería ser sometida a pruebas científicas. La forma más elevada a la que podrías aspirar en la ciencia es tratar de entender el sistema operativo de la realidad. ¿Dónde está la conciencia? Las palabras más peligrosas en la ciencia no son «si no lo hubiera visto, no lo habría creído». Son «si no lo hubiera creído, no lo habría visto». Eso se llama sesgo de confirmación. Y es la fuerza más perniciosa y destructiva en toda la ciencia. Dr. Brian Keating. Él es un cosmólogo experimental que está aquí para hablar sobre qué hubo antes del Big Bang y qué es lo que hay en nuestro universo que parece indicar que la conciencia es fundamental. Este meteorito encontrado en el noroeste de África tiene la composición química de partes de Marte que han sido estudiadas. La razón por la que colecciono muestras de Marte y de la Luna es porque nos muestra que no solo nuestro planeta está activo, nuestro sistema solar está activo, y es casi inconcebible que no encontremos alguna evidencia de vida en Marte. Ha habido muertes y desapariciones recientes de científicos. ¿Eso te hace dudar? Bueno, eso quizás sea una señal de... Hola, soy Mayim Bialik y yo soy Jonathan Cohen y bienvenidos a nuestro análisis. Hoy vamos a hablar con el profesor distinguido de Física del Canciller en UCSD, el doctor Brian Keating. Él es un cosmólogo experimental. El doctor Keating está aquí para hablar sobre lo que existía antes del Big Bang. ¿Podemos probar que Dios existe? ¿Y qué es lo que hay en nuestro universo que parece indicar que la conciencia es fundamental? Él también es el autor de Hacia lo imposible y Hacia lo imposible, dos conversaciones increíbles con laureados del Premio Nobel. Estos son libros fantásticos. Tenemos mucho de qué hablar con el Dr. Brian Keating. Bienvenidos al desglose. Break it down. Esto ha tardado mucho en llegar. Sí, estamos muy felices de tenerte aquí. Vienes trayendo, no sé si son regalos, cosas para mostrar y contar. Son regalos, sí. Así que tal vez veamos algunos de ellos. Tal vez no, pero estos son, ya sabes, como revelaciones. Ok, entendido. Tú lo vas a revelar. Hay muchos lugares por donde nos gustaría empezar contigo. Pero creo que empezaremos dejándote contarnos cuál es tu misión en cuanto a la parte pública de ti. Obviamente eres profesora e investigadora. ¿Qué aportas especialmente con tu escritura? Creo que, sabes, mi objetivo en cuanto a la persona pública tal como es aportar un punto de vista experimentalista a la realidad de lo que es la física y ser una defensora, ser una evangelista, como lo llamo, de la ciencia. Así que, en la medida en que el público conoce a algún físico, lo cual es genial, es Michio Kaku, es Neil deGrasse Tyson, es Richard Feynman del pasado o Albert Einstein, ¿verdad? Todos ellos son teóricos. Todas estas personas se dedican a la teoría, pero no son quienes realmente construyen los telescopios, los lanzan al espacio, los llevan al Polo Sur, los llevan a Chile, hacen el trabajo real que tenemos que hacer para obtener la evidencia, no para demostrar que ellos tienen razón, sino para, con suerte, demostrar que están equivocados. Mi trabajo no es demostrar que la gente tiene razón en absoluto. La gente siempre pregunta, ¿qué esperas encontrar? ¿Qué esperas hacer? ¿De quién es la teoría que tienes? No espero que todos fracasen, porque mientras más cosas interesantes se descubren, mientras más datos recolectamos, más cosas podemos realmente abordar y aprender en el futuro. Y creo que eso es, ya sabes, algo raro en la sociedad hoy en día. Todo es tan teórico. Todos tienen su propia teoría. Yo lo llamo, ya sabes, teorías de todo, como la porquería de la ciencia hecha por IA. Es como si todos tuvieran una. Así que mi trabajo realmente es aportar, ya sabes, pruebas contundentes al problema y luego preguntar a dónde podemos ir desde ahí. Una de las cosas sobre las que me pregunto si puedes hablar es, ya sabes, hay un enorme interés en muchos aspectos de la física que en muchos casos en realidad no están fundamentados en la física, ya sea en teorías o ya sabes en aplicaciones prácticas. ¿Qué has visto en cuanto al interés de las personas en, digamos, la vida en otros planetas, incluso el uso de la inteligencia artificial para intentar, ya sabes, predecir cosas sobre la naturaleza de la realidad? ¿Cuál ha sido tu experiencia como alguien que está en el campo, pero que también entiende el panorama general del interés de las personas? Bueno, creo que, ya sabes, muchas veces digo esto y me meto en problemas por ello. Creo que como científicos tenemos una obligación moral de compartir lo que hacemos con el público y creo que demasiadas personas no lo hacen. Y los que a veces lo hacen están tan mal preparados y, como diría yo, sabes, como actriz, lo vas a apreciar. Pero, ya sabes, es como si nos dieran el mejor guión jamás escrito por el mejor autor de todo el universo. Y aquí estamos, tropezando con cada línea, ¿sabes? Así que creo que necesitamos más entrenamiento para eso. Pero mis científicos, los que son verdaderos científicos, dirán, no deberías tener un canal de YouTube. No deberías estar haciendo estas cosas de divulgación. No deberías ir al programa de Mayim Bialik Breakdown.
porque eso no es lo que hace un científico serio. Yo les digo, sí, se me olvidaba, ya sabes, tú naciste sabiendo mecánica cuántica, saliste del vientre sabiendo, ya sabes, electrodinámica cuántica, ¿verdad? No. Así que tienes que esforzarte. Y cualquier cosa que te importe, trabajas en ella. Así que yo he estado trabajando en esto por un tiempo. Lo intento, ya sabes, probablemente podrían hacerlo mejor, pero trato de aportar, como dije, un enfoque realmente basado en datos duros a la ciencia. Así que ahora mismo la mejor evidencia para la teoría de cuerdas es que produce muchos teóricos de cuerdas. Pero también tienes que entender que hay una gran narrativa contraria. Personas como Peter Thiel, Mark Andreessen y otros que dicen, Eric Weinstein es un muy buen amigo mío, dicen, ya sabes, la física se ha estancado durante las últimas 5 décadas y todo es culpa de la teoría de cuerdas o de la superasimetría. ¿Recuerdas la superasimetría? Desde cuando ganaste el premio Nobel. Así que todo es la super y es el dios que falló de la ciencia. Y puedo ser comprensivo con parte de eso, pero creo que le dan demasiada importancia a una rama muy específica de la ciencia. Y como que están pasando por alto. Sabes, todos estamos buscando esta teoría del todo, esta TOE, el TOE. Y siempre digo, ¿sabes? No hemos encontrado una gran teoría unificada, una GUT. ¿Sabes? Estás poniendo el TOE antes que la GUT, ¿sabes? Y tengo algo de experiencia con la GUT. Pero el punto que trato de plantear es que está bien tener ambiciones. Y está bien tratar de acercarse a lo divino. Es la forma más alta a la que podrías aspirar en la ciencia, tratar de entender la capa base, el sistema operativo de la realidad. Eso es lo que nosotros, los físicos, estamos tratando de hacer. Pero tan a menudo se desconecta completamente de la verificación experimental, de la epistemología, incluso de lo más básico de, ya sabes, lo que podrías llamar el método científico. Y creo que eso es peligroso, pero tienes que separar los problemas sociológicos. Ya sabes, los científicos son humanos, a pesar del estereotipo. ¿Sabes cuál es el chiste sobre cómo sabes que un científico es extrovertido? Mira tus zapatos cuando te habla. En realidad, como dije, no recibimos formación sobre cómo abordar estas cosas. Pero desde mi perspectiva, lo más divertido es recopilar datos, como dije, y demostrar que alguien está equivocado. Cuando demuestras que alguien está equivocado, te acercas un poco más a la verdad. Esa es mi misión. Pienso un poco, ya sabes, en tu historia y también en muchos de tus escritos que están enfocados en entender en tus propias palabras cómo es no ganar un premio Nobel. Y hablas mucho sobre tu papá y cómo cuando tu papá falleció sentiste que ya no había nada que demostrarle a nadie, ¿verdad? Y eso cambió las cosas. ¿Puedes hablar un poco sobre tu camino? Porque como lo has descrito, puedes estudiar las cosas que cuando somos niños tenemos ese sentido natural de asombro, esa sensación natural de maravilla. Y esto es lo que haces para ganarte la vida. ¿Puedes hablar un poco sobre tu camino y cómo eso te llevó básicamente a no ganar un premio Nobel? ¿Sí? Para mí, siempre me ha encantado la astronomía desde que era niño, como a todos nosotros, y noté que la luna me seguía. Quiero decir, somos bastante importantes. Nos gusta pensar que somos muy importantes, pero la luna no nos sigue, ya sabes, spoiler. Pero así se sentía. Y realmente me preguntaba por qué era así cuando tenía 10 años, 8 años, lo que sea. Y entonces me di cuenta, bueno, algún día puedo conseguir un telescopio. Ya sabes, si trabajo lo suficiente, si gano suficiente dinero y si consigo un préstamo de una agencia de 3 letras, no la NSF, sino la MAM. Mi mamá me dio un préstamo. Dios la bendiga. Y compré mi primer telescopio. Y esto fue una transformación para mí porque me di cuenta de que podías ver planetas sin subirte a un satélite. Podías ver los cráteres de la Luna, las montañas de la Luna, los anillos de Saturno. Podías ver todas estas cosas con, ya sabes, tu telescopio, tu ojo conectado a un telescopio como este que mi hijo quería que les mostrara. Este es un telescopio impreso en 3D que él hizo usando sus manitas y piezas chinas. Y ahora está oculto por algo que les voy a revelar más adelante. Si se quedan atentos, eso es, ¿cómo se llama eso? Una anticipación, un presagio. Eso es un adelanto. Así es. Para mí, era imposible pensar que alguien me iba a pagar por usar un telescopio. Es como, ¿te gustaría un trabajo probando helados? Ya sabes, ¿qué tal ser un mago, Jonathan? ¿Te gustaría ser un mago? Sí, nos gustaría eso. Y te vamos a pagar. Y yo como, wow, esto es una locura. Puedo conseguir un trabajo haciendo esto, lo cual es extraño porque mi padre había sido profesor. Pero como él decía, yo tenía una relación algo difícil. Hablaré de eso más adelante. Pero, ya sabes, la perspectiva que yo tenía era que esto es increíble. Lo haría gratis. Es uno de esos estados con este tipo cuyo nombre no puedo pronunciar, como Chicxulub. Ustedes conocerán el estado de flujo. Cuando estaba frente a un telescopio, el tiempo desaparecía. Ya sabes, y todavía me siento así. Así que, a medida que mis telescopios crecieron de algo como esto, de un par de pulgadas de diámetro cuando era un niño de 12 años lleno de granos en Dobbs Ferry, Nueva York, ya sabes, creciendo hasta ahora que tengo un telescopio de 6 metros a mi disposición más o menos con mis 400 colegas en el Observatorio Salmons. Esto es solo una extensión natural de esta pura alegría que tengo al hacer esto, y lo haría gratis. Por favor, no le digan a Kevin Newsom, no le digan a los regentes todavía. Ya saben, sigo siendo un empleado público, lo haría gratis, y simplemente me encanta.
Así que para mí, la idea de que puedas tener un telescopio y puedas ver hacia el pasado, literalmente un telescopio como una máquina del tiempo, ya sabes, no te veo como eres en este segundo. En realidad, te veo con 2 nanosegundos de retraso, y veo a Jonathan con 4 nanosegundos de retraso, así que se ve un poco más joven, ya sabes, se ve un poco más joven. Pero eso es porque la luz viaja a una velocidad finita, pero muy alta, de aproximadamente un pie por cada mil millonésima de segundo. Así que cuando miramos hacia el espacio, estamos mirando hacia el pasado. Por eso el sol podría, ya sabes, Dios no lo quiera, desaparecer en este momento, no lo sabríamos hasta dentro de 8 minutos más. Pero esto sería la mejor última cosa que ustedes podrían hacer juntos. No deberías vivir la vida como si fuera tu último día. Deberías vivir la vida como si fueran tus últimos 8 minutos. Esa es la lección. Para mí lo más bonito de notar sobre esto es que hay una cita que me encanta de Søren Kierkegaard, ya sabes, el filósofo escandinavo muy deprimente. Y él dijo, ya sabes, la vida debe vivirse hacia adelante, pero solo puedes entenderla mirando hacia atrás. En ningún otro lugar de toda la ciencia y de toda la sociedad tienes una máquina del tiempo para regresar y mirar el pasado. Así que encuentro eso casi orgiásticamente placentero de pensar y que podamos hacerlo como profesión. Es simplemente el mayor privilegio que creo que puedo tener. ¿Qué estás tratando de encontrar? Así que en nuestros telescopios ahora mismo hago 2 tipos diferentes de astronomía. Uno es usar luz de longitud de onda visible para buscar violaciones de simetría prohibidas en el universo temprano. Así que se llama así como si la velocidad de la luz cambiara, como si la luz roja viajara más rápido que la luz azul. No tenemos ninguna evidencia de eso, pero podríamos detectar eso de una manera muy pequeña. Y eso mostraría una violación no solo de ciertas leyes sobre cómo viaja la luz, sino también de la teoría de la relatividad de Einstein. Esa es una rama, como mi trabajo secundario. Literalmente hago eso por diversión. Tu trabajo secundario es tratar de refutar la teoría de Einstein. ¿Eso es lo que estás diciendo? Mi trabajo principal es, ya sabes, además de enseñar en la Universidad de California en San Diego, usar la radiación cósmica de fondo de microondas. Es la luz más antigua del universo. Es el calor residual después de que, ya sabes, Dios presionó el botón del microondas y sacó lo que estaba creando, cocinó la sopa primordial. Y en esa sopa primordial hay un calor, un resplandor residual de la fusión de los primeros núcleos en la tabla periódica, así que hidrógeno y sus isótopos en helio y así sucesivamente. Y eso fue todo lo que hubo durante millones, quizás miles de millones de años, hasta que se formaron las primeras galaxias, así que literalmente es la luz más antigua del universo. Y como dije, cuando miras algo en el espacio, estás mirando hacia atrás en el tiempo, así que estamos viendo una instantánea no solo del universo, sino de los procesos químicos en el universo. Nada, ya sabes, cultural. No hay, ya sabes, personas alrededor, ni nada por el estilo. El universo está hirviendo a 3000 grados Kelvin, 3000 grados por encima del cero absoluto en ese momento. Pero vemos las huellas de eso. Y ahora podemos tomar esas huellas porque es la luz más antigua y usar eso para aprender cosas sobre la naturaleza física del universo en ese momento. Así que, de nuevo, el tema de hoy para mí al menos es la evidencia, no la especulación. Podemos hablar sobre experiencias cercanas a la muerte. Podemos hablar sobre visitas de extraterrestres. Estoy seguro de que lo haremos porque ustedes son, ya saben, incluso más diversos intelectualmente que yo en mi programa, pero me encanta. Pero para mí, me encanta la base sólida de que podemos analizar las condiciones físicas del universo temprano desde una distancia de 45.000 millones de años luz. ¿Cómo se ve? La pregunta que podrías hacer es, ¿de qué color es? Pero sé que estamos hablando de una manera completamente diferente. Sí. Esa es parte de la razón por la que empecé mi trabajo secundario usando luz óptica. Porque en realidad puedes explicarle a alguien qué es la luz roja, ¿sabes? Pero cuando dices, ¿qué es el microondas? Sí, ¿cómo se ve la luz más antigua del universo? Así que originalmente salió pareciéndose a la luz ultravioleta como extremadamente poderosa o incluso radiación gamma, radiación de rayos X. Era un calor residual extremadamente caliente. Cuando fusionas dos cosas, cuando las unes, todo comenzó con una gran explosión. Cuando fusionas un protón y un neutrón y otro protón para hacer un isótopo de helio, cuando haces eso, queda algo de calor residual. Y de ahí es de donde la energía de fusión obtendría su energía. Esa energía está en forma de calor. Simplemente la llamamos energía, pero es calor. Y ese calor no está en la longitud de onda visible ni en la longitud de onda infrarroja. Hoy está en las microondas porque el universo se ha expandido 1000 veces desde que se produjo esta luz. Por cierto, eso lo sabemos con muchísima precisión. Y como el universo se ha estado expandiendo, pasó de ser radiación invisible de rayos X o rayos gamma, incluso más allá de eso, hasta llegar a las microondas. Por eso se le llama el fondo cósmico de microondas, así que es una señal cosmológica. Ocurre en todas las direcciones, en cualquier época del año, de día y de noche, sin importar dónde estés en la Tierra, en el Polo Sur, en la Antártida, en las montañas de Chile, en las profundidades del espacio exterior. Es lo mismo en todas partes para todos en este momento. Y se está enfriando. Y ahora se ha enfriado hasta convertirse en microondas. Ahora, ¿qué te dice eso? Realmente te habla sobre las condiciones físicas en el momento en que fue producido.
Así que las microondas mismas fueron producidas mucho antes de que lo que se convertiría en microondas, el calor, fuera producido por la fusión. Pero luego el universo se expandió. Se expandió durante mucho tiempo, hasta aproximadamente medio millón de años después del Big Bang. Cuando ocurrió ese periodo, el universo se había enfriado lo suficiente como para que se formara hidrógeno. Así que antes de eso eran protones y electrones, Simplemente rebotando por todos lados. rebotando por todos lados como West. La probabilidad de ellos. Exactamente. Así que no podían unirse porque en cuanto se juntaban y se combinaban para formar hidrógeno, eran separados por un fotón de alta energía. Pero eventualmente el universo se expande tanto que esos fotones están realmente muy separados. Están realmente fríos. Se han enfriado. Quiero decir, se han enfriado hasta, ya sabes, el infrarrojo y las ondas milimétricas. Se han enfriado lo suficiente como para que ahora el hidrógeno pueda estabilizarse. Cuando eso sucede, el universo se vuelve transparente. La luz simplemente va directamente de ahí a donde sea que vaya a ir, y eventualmente termina en nuestros telescopios en Chile o en el Polo Sur. Así que sondea las propiedades físicas y químicas del universo por su longitud de onda, por su espectro, por su intensidad. Y lo que estudiamos específicamente se llama su polarización. La mayoría de la gente no lo sabe, pero la luz tiene tres propiedades: su intensidad, qué tan brillante es; su color, qué longitud de onda tiene; y su polarización, que es la orientación del campo electromagnético. Bien, ¿qué significa eso? Tienes lentes de sol polarizados, estoy seguro. Espero que sí en California. ¿Qué es eso? No me gustan. No puedo ver mi teléfono con ellos. Tengo que quitármelos. Así es, pero nadie más puede ver su teléfono. Eso es cierto. Así que los lentes de sol polarizados reducen el resplandor. Entonces, el resplandor está polarizado. Mira esta mesa aquí. Bien, aquí hay un ejemplo perfecto. ¿Ves el resplandor en la mesa? No sé si la cámara lo capte. Si tuviéramos lentes, podríamos filtrarlo y no habría resplandor. Por eso, si los usas en la playa, puedes ver a través del resplandor en el océano. Puedes ver ese pez, el tiburón que viene por ti, lo que sea. Por eso la polarización es interesante. Pero la polarización nos dice sobre la naturaleza física del espacio-tiempo cuando se produjeron estos fotones que conforman el CMB que observamos hoy en día. ¿Por qué es eso importante? Bueno, tenemos esta teoría del Big Bang, pero me gusta decir que no sabemos quién puso el Bang en el Big Bang. Fui a Inglaterra, di una charla en la Royal Society, en la Royal Institution, y fue muy divertido porque Michael Faraday solía trabajar ahí, o James Clerk Maxwell solía pasar el rato. Es un lugar lleno de historia. Y dije, ya saben, hoy estamos tratando de encontrar al que provocó el Big Bang. Y puse una imagen de, ya saben, salchichas y puré de papas. Ellos llaman bangers a las salchichas, no sé por qué. Entonces, ¿qué puso el Bang en el Big Bang? No lo sabemos. Hay una teoría candidata para eso propuesta en 1980 llamada inflación. La inflación es la expansión hiperacelerada del espacio-tiempo que luego produjo el calor que después se convirtió en el Big Bang. Así que la mayoría de la gente piensa que el Big Bang es tiempo igual a cero. Eso está mal, eso está absolutamente mal. Los científicos no creen que el Big Bang sea tiempo igual a cero. No creemos que ese sea el momento en que hubo una singularidad o quizás cuando existía un universo previo, que ahora es otra teoría que podemos discutir. ¿Un qué? Un universo previo que colapsó para formar nuestro universo. Está bien, esa es una especie de teoría. Hablemos de eso después, pero no lo sabemos ahora mismo. Solo en la teoría del Big Bang, una de las muchas lagunas en nuestro conocimiento es qué hizo que ocurriera ese bang. No había explicación para eso. Siempre les digo a mis estudiantes, los defectos llevan a nuevas leyes. En otras palabras, cuando descubres que falta algo en una teoría, ese es un buen lugar para que empieces a investigar. No investigues en el 12º decimal de algún proceso esotérico, ¿verdad? Y a nadie le va a importar realmente eso. Podrías hacerlo si quieres, cada quien, ¿no? Entonces, ¿por qué surgió el Big Bang? Empecemos desde el principio, literalmente. El Big Bang surgió para explicar este peculiar universo en expansión que Edwin Hubble observó a unos 13 kilómetros de aquí, en el Monte Wilson, arriba de Caltech. Observó que las galaxias se alejaban unas de otras con la excepción de 2 o 3. Miles de galaxias en todo el universo. Solo 2 o 3 se están acercando a nosotros. El resto tiene corrimiento al rojo. Se están alejando de nosotros. La implicación es que el universo se está expandiendo. Si retrocedes esa película todo el camino hacia atrás, llegas a un punto en el que todas esas galaxias estaban aplastándose y siendo íntimas. Bien, estaban justo una al lado de la otra. Eso es lo que llamamos el Big Bang. Pero no decimos qué fue lo que encendió ese Big Bang. Ahí es cuando la materia que comenzó a expandirse hoy inició su proceso de expansión. ¿Qué causó que eso sucediera? ¿Cuáles son nuestras opciones? Así que hay muchas opciones diferentes. Durante mucho tiempo no hubo Big Bang. De hecho, Einstein, que tampoco estaba muy lejos de aquí en Caltech, creyó durante muchos años que el universo era estático. ¿Y sabes qué? Era un maldito buen científico, ¿de acuerdo? Él tenía esta idea de que el universo era solo nuestra galaxia, como la mayoría de los científicos pensaban. Hoy en día lo damos por hecho, ¿verdad? Hay miles de millones de galaxias, literalmente 1 billón de galaxias. Cada una tiene 1.000 millones o 1 billón de estrellas, billones de estrellas en ellas, ¿verdad? Y entonces tienes billones al cuadrado, simplemente números incomprensibles, ¿verdad?
Pero la pregunta que Einstein planteó es, bueno, miro alrededor de la galaxia, veo que la mitad de las estrellas vienen hacia mí, la otra mitad se está alejando, hay galaxias rotando, ese es el universo, eso es todo lo que hay. Así que tuvo que explicar eso en una teoría donde la gravedad, a diferencia de la electricidad, solo es atractiva. La gravedad solo atrae a otras cosas. No repele, como las fuerzas electrostáticas, los opuestos se atraen, y hasta donde sabemos no existe la gravedad repelente. Estamos abiertos a ideas sobre eso. Pero esto, así que él tuvo que estabilizar el universo, o de lo contrario no estaría aquí para hacerse la pregunta de por qué existe el universo en absoluto. Así que puso algo en él, lo llamó la constante cosmológica. Era una forma de lo que ahora llamamos energía oscura, y estaba destinada a estabilizar el universo contra la gravedad, que lo juntaría todo y básicamente nos aplastaría en un agujero negro. Así que básicamente hay algo que nos impide ser aplastados. Exactamente. Y esa fuerza anticolapso, como sabes, técnicamente se llama, él la llamó la constante cosmológica. Y luego, él fue lo suficientemente buen científico para reconocerlo cuando Hubble lo llevó al ocular del Monte Wilson, justo aquí. Él miró a través del telescopio. Dijo, tienes razón, yo estaba equivocado. Y este término cosmológico que modifiqué, que inserté en mis ecuaciones en contra de mi mejor juicio. En realidad fue mi mayor error. Ahora, avanzando rápido hasta 1998, los cosmólogos descubren que en realidad el universo sí tiene este tipo de fuerza expansiva que está acelerando. Así que siempre señalo que el mayor error de Einstein fue decir que ese fue su error. Y uso eso con mi esposa. Le digo, cariño, ¿sabes? Si cometí un error, fue pensar que cometí uno. Y luego termino durmiendo en el sofá. Los errores son bastante pocos ahí. Sí, no puedo evitar pensar en, ya sabes, el concepto del Antiguo Testamento y también las implicaciones místicas de eso. Sabes, no es que yo diga el Antiguo Testamento dice esto y por lo tanto es un libro de ciencia, pero las implicaciones místicas de cómo te imaginas, cómo se ve la nada, ¿verdad? ¿Qué hay antes de que exista algo, verdad? Y eso es como el concepto místico. Y lo que me encanta es que no tienes miedo de hablar de algunos de estos paralelismos. Porque, ¿sabes? Acabamos de hablar con Sir Robert Edward Grant, un tipo de polímata muy, ya sabes, inusual. Pero su gran idea, su concepto principal, es que todo se repite en todas partes. Puedes encontrarlo en todos lados. Todos somos solo espejos. Todo es como uno mismo y su sombra y todas esas cosas. Pero incluso con esto me pongo a pensar como cuáles son estos patrones que estamos viendo. Así que sí, si pudieras ayudarnos a entender qué podría venir antes y cómo siquiera imaginamos eso. Mi trabajo es hacer la pregunta y tal vez responderla, pero ciertamente hacerla. ¿Qué pasó el martes antes del Big Bang? Hay ciertas concepciones en las que eso no tiene ningún sentido. De hecho, Stephen Hawking, el difunto y gran Stephen Hawking, dijo que preguntar qué pasó antes del Big Bang es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Bueno, todos sabemos qué hay al norte. Es Santa Claus, ya sabes. Así que, bueno, yo siempre le doy la vuelta. El Polo Sur. He estado en el Polo Sur. Cuando llegas al Polo Sur y vas al sur del Polo Sur, en realidad estás yendo al norte. Sabes, en realidad no hay a dónde ir más que al norte desde el Polo Sur. Entonces, existe la posibilidad de que pudieras ir antes del tiempo si el tiempo llegó a existir. Así que no solo el universo, tenemos que tratar de entender algo, ¿verdad? No solo toda la materia que después se convertiría en nosotros puedo llevarnos en ese viaje también, pero por ahora estipulamos que estamos hechos de materia, que esto vino específicamente del Big Bang, vino de los primeros momentos. Todos somos polvo de estrellas. Bueno, el polvo de estrellas en realidad, así lo dijo Carl Sagan, ¿verdad? Él dijo, todos somos polvo de estrellas. Así que esto es un meteorito, uno de mis muchos regalos para ustedes hoy es un meteorito. Así que esto es un meteorito real, esto es material estelar. El hidrógeno no es material estelar. El hidrógeno en tu cuerpo, en el líquido, en lo que sea que tomes, el hidrógeno es material del Big Bang. Es incluso más, ya sabes, alucinante que el material estelar. Esto vino de una supernova que explotó en nuestro vecindario en la galaxia unos 150 millones de años antes de que la Tierra fuera creada. Esto es anterior a la Tierra y está hecho de materiales muy diferentes al hidrógeno de este tipo. Está hecho de hierro, níquel, cobalto. Y te voy a dar algunas hojas de datos sobre esto para que las puedas compartir con la gente. Increíble. Voy a regalarles algo a los de tu Substack. En serio, tengo algo para tus lectores porque me encanta eso. Soy un suscriptor de pago. Me encanta. Vamos. Hago mi tarea, pero en su mayoría estamos hechos de cosas del Big Bang, así que lo que pasó el martes antes del gran Big Bang es una pregunta legítima. Si y solo si el universo existía antes de eso, incluso si el tiempo surgió tal como lo conocemos, ¿verdad? Si el tiempo surgió en algún momento, así es como lo pienso. Estamos aquí un martes.
Estoy haciendo la pregunta, ¿qué pasó el martes antes del Big Bang? Podemos seguir retrocediendo periodos de 24 horas, ¿verdad? Retrocedemos 7 periodos de 24 horas al martes pasado. Sigue. Eventualmente llegas hasta hace 13.82, 6 mil millones de años. Y ese es algún día. Tal vez era un martes, tal vez no. Digamos que era un miércoles. Quiero saber qué pasó el día anterior. Ahora, esa pregunta no tiene sentido si el tiempo comenzó a existir en ese momento, ¿verdad? Mucha gente piensa, especialmente si eres, ya sabes, sin ofender, no estás entrenada en ciencia. La gente piensa que el tiempo existe y que luego fuimos insertados en él y que el calendario ya estaba corriendo y que había un enero o lo que sea. Había un martes y luego evolucionamos. Pero el tiempo solo existe porque la materia tiene, ¿entiendes que se está estirando? Sí. Así que es como que no puedes saber qué pasó antes del tiempo porque no había tiempo. Entonces, si hay una relación entre el tiempo y la temperatura, hay un gran misterio en la ciencia llamado la flecha del tiempo, el misterio de la flecha del tiempo, ¿verdad? Las leyes de la naturaleza parecen ser reversibles. En otras palabras, si te muestro un reloj de péndulo funcionando, el péndulo yendo de un lado a otro, y te pido que te des la vuelta y luego lo mires. ¿De dónde empezó hace 3 semanas? No puedes saberlo. Ni siquiera puedes decir si lo estás viendo en reversa o hacia adelante. ¿Te refieres a si tomas una foto? Sí. Si solo lo miras, no puedes saberlo. Lo mismo pasa con el sistema solar. No, si estuvieras al revés mirando el sistema solar desde abajo. ¿Qué es estar al revés? ¿Sí? No hay una noción de qué está al derecho o al revés. Entonces la pregunta es, ¿eso aplica al tiempo? ¿Aplica al espacio? ¿Aplica al tiempo? Entonces, ¿en qué punto las leyes de la física dejan de ser reversibles en el tiempo para volverse irreversibles? Como cuando mezclas café y crema, no ves que espontáneamente se separen en 2 partes diferentes de crema y café, ¿verdad? Entonces, ¿la flecha del tiempo tuvo un punto de inicio? ¿O surgió de un universo anterior que de alguna manera se sacrificó, colapsó, así como la estrella que se convirtió en este meteorito explotó, esparciendo sus entrañas por todo nuestro sistema solar o por toda nuestra galaxia para dar origen a nuestro sistema solar? Así también podría haber un universo anterior que colapsó, explotó, si quieres, y se convirtió en nuestro universo observable actual. Pero no podemos ver eso. Bueno, ¿podemos inferir que existe? En la ciencia tenemos múltiples formas de llegar a alguna aproximación de la verdad. No olvides que, cuando hablamos de cosas, a menudo te escucho hablar con personas y preguntarles, ¿en qué crees sobre esto? ¿Crees en...? Así que siempre digo, ni siquiera creo en la gravedad. No creo en la evolución. Tengo evidencia de la evolución. Tengo evidencia de la ciencia. Tengo evidencia en la ciencia. Tengo evidencia de la gravedad. Pero en la ciencia, nuestro trabajo no es probar cosas, pero la gente nos confunde con matemáticos. Un matemático puede probar que 1 más 1 es igual a 2, a pesar de lo que piensa mi amigo Terence Howard. Pero puedes ver que una pila de ropa más una pila de ropa no es igual a 2 pilas de ropa. Así es, sí, exactamente. Pero yo digo, te daría una regalía por tu película y yo recibiría otra. ¿Solo aceptarías una regalía? Exacto. Él no me respondió. Entonces, para probar que 1 más 1 es igual a 2, es algo trivial, ¿verdad? No, no lo es. De hecho, se necesitan más de 200 páginas de pruebas matemáticas rigurosas, pero se puede lograr. Realmente puedes demostrarlo, se llama peano. Eso es matemáticas. Las pruebas matemáticas existen. En física no existe tal cosa como una prueba, ¿cierto? No puedo probar que la Tierra es esférica, ¿verdad? La gente me escribe todo el tiempo. Profesor Keating, me dicen, usted sabe, la Tierra es plana. Tengo pruebas. Y yo digo, la gente me escribe desde todo el mundo pidiéndome que pruebe que la Tierra es plana, el globo alrededor de... en fin. Así que, en realidad, no podemos probar un hecho físico. De hecho, la Tierra no es perfectamente esférica. Se abomba en el ecuador. Parece que sí, pero ni siquiera puedes obtener todos los puntos de coordenadas para definir exactamente qué es, porque está cambiando su dinámica, ¿verdad? No hay hechos en la ciencia, pero lo que sí puedes hacer es falsear cosas. Y esto me parece interesante porque la gente siempre me pregunta, ¿cómo reconcilias ser religioso y ser científico? Así que lo más importante sobre una verdad científica, quizá lo más cerca que puedes estar de la verdad y la prueba, es la resistencia a estar equivocado, la resistencia a lo que se llama falsificación. Así que no puedo probar que la Tierra es una esfera perfecta, pero sí puedo probar que no es plana. No puedo probar que el Sol siempre saldrá por el este, ¿verdad? Algo podría pasar físicamente. No está fuera de las leyes de la física. La rotación de la Tierra podría invertirse y el Sol saldría por el oeste. Solo digo que no está fuera de las leyes de la física. Por lo tanto, no se puede probar. Pero podrías falsearlo por hoy si salió. Bueno, o sea, acabas de definir la fe porque cuando la gente me pregunta especialmente, ¿cómo puedes ser científica y tener fe? Y yo digo, o sea, podría decirles esto a mis hijos, ya sabes, porque tengo hijos de esa edad, ¿verdad?
¿Crees que el sol saldrá mañana? Y ellos dicen, bueno, sí, por supuesto. Yo les digo, así es como se siente, así es como se siente. La manera en que honras eso, la manera en que lo conmemoras, la manera en que oras por eso es específico de cada cultura. Y eso depende de tu ADN particular, de tu personalidad, de dónde creciste y de cómo se alinean todas las cosas. Pero es la misma fe. Para mí es como, por eso cuando la gente dice, ¿cómo puedes ser científica y una persona de fe? ¿Cómo no podría serlo? Bueno, nunca criticaré, ya sabes, a las personas por tener fe o por no tenerla. He hablado con los ateos más grandes del mundo, los agnósticos más grandes del mundo, los más, ya sabes, inclinados teológicamente. Así que nunca me quejaré. Y, ya sabes, señalas que el 90% de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos, la sociedad científica más prestigiosa en la historia del planeta, no proclama activamente una creencia en Dios. Son ateos o agnósticos. Y entonces, mira, ¿no son buenos científicos? Por supuesto, son grandes científicos. ¿Ha habido científicos religiosos increíbles a lo largo de la historia? Por supuesto que los ha habido. Eso era lo normal, ¿verdad? ¿Verdad? Así que para mí eso no es una pregunta, pero diste en el clavo. En el judaísmo usamos el término emuná. Emuná es una sensación y de ahí viene la palabra amén en inglés o en latín. Estas nociones implican que si yo tuviera fe en algo, por definición significa que no está sujeto al escrutinio científico. De lo contrario, podría tener pruebas, ¿verdad? Así que digo, y tampoco recibirías ningún crédito por eso. Tener fe, está bien, tengo fe, ya sabes, en la gravedad, hay muchas pruebas de ello. No, tendría que subordinar ese sentido de mis necesidades a, ya sabes, la idea de alguien de encasillarme y decir lo que puedo o no puedo creer como científico. Yo decidiré por mí mismo. Muchas gracias. Volvamos a la idea de la teoría del todo. La gente está tratando de averiguar qué está pasando ahora. Están buscando pistas y están tratando de ver qué va a pasar en el planeta en el futuro, ¿verdad? Y muchas de esas teorías están conectadas con Dios. Describe tu búsqueda de algo que unifique todo, incluso si ha fallado. O sea, ¿en qué parte de ese proceso estás? Así que me gusta separar las cosas y digo que es perfectamente aceptable. Como dije antes, aquí está mi reconocimiento de territorio. No tienes que creer en Dios. Puedes ser un gran científico. Obviamente puedes ser una gran persona y ser ateo. Puedes ser religioso y ser un idiota, lo que sea. Estas no deberían ser cosas controversiales. Desafortunadamente muchas veces lo son. En mi concepción, la religión y la ciencia son como mirar, ya sabes, lados completamente diferentes, quizás de la misma moneda, pero tal vez no. Nos gusta decir cosas como, bueno, no eres bueno en matemáticas, pero eres bueno en música. Y ya sabes, dicen que la música y las matemáticas están relacionadas. Yo digo, sí, Pitágoras lo hizo, ya sabes, hace 4000, 3000, 2000 años. Él pensaba que eran las cuerdas y el ritmo del cosmos. O sea, el tipo también, ya sabes, hizo muchas otras cosas locas, ¿verdad? No basemos nuestras ideas y esperanzas ni tratemos de construir nuestra autoestima en eso. O eres bueno, como siempre digo, soy bueno en matemáticas. No eres tan buena como mi Pitágoras, él era bastante bueno. Eso es lo único. Sí, así es. Pero, ya sabes, lo más cerca que estoy de la música es, ya sabes, poner Spotify. Mi hermano, en cambio, no es bueno en matemáticas, pero es muy bueno tocando música. Entonces podemos ser personas diferentes y no tener nada que ver uno con el otro, ¿verdad? Pero en mi enfoque personal, cuando observo y pienso en las preguntas, primero veo cuál es el propósito de este tema. ¿Cuál es la ontología que estamos tratando de captar, verdad? Así que para la religión, en mi caso, ya sabes, tuve una crianza religiosa relativamente extraña. Quiero decir, nací de manera inusual, judío de ambos padres judíos. Mis padres se divorciaron. Como era muy común, ya sabes, creo que te daban un certificado por eso en los años 70 cuando yo crecí. Así que ambos padres se divorciaron 2 veces. Muy buenos para el matrimonio, muy buenos para el divorcio. Así que crecí con mi padrastro. Su nombre era Keating. Mi apellido original era Axe, por mi padre biológico, James Axe. Y crecí en un entorno católico irlandés. Así que tuve exposición a la doctrina católica irlandesa. De hecho, fui bautizado a los 9 años, me convertí a los 10, confirmé a los 11 y me convertí en monaguillo a los 12. Detente. No. Me encanta eso, me encanta ser monaguillo. Era tan diferente al judaísmo. Sabes, yo me llamaba a mí mismo. Éramos judíos de 2 días al año antes. Ya sabes, íbamos a la sinagoga en Navidad y en Pascua, ya sabes, 2 días al año. Y realmente no teníamos ninguna conexión con eso. Y luego llegué al catolicismo y era cálido, bullicioso, amoroso, apasionado y también podía ser solemne. Y simplemente me encantó eso y lo adopté. Así que, en lugar de tener un bar mitzvah a los 12 años, fui monaguillo en la iglesia de San Juan, Santa María. Y simplemente me encantó. Y me divertí mucho con eso. No tuve mis 52 años 4 veces 13 y pude tener a mis hijos y a mi esposa en mi bar mitzvah. No hay muchos chicos de bar mitzvah que tengan a sus hijos en el bar mitzvah, en el Kotel, en el muro occidental en Israel.
Pero de todos modos, mi crianza y exposición a eso me llevó a explorar las doctrinas detrás del catolicismo, ya sabes, el cristianismo en general. Y luego no exploré el judaísmo durante mucho tiempo porque me desilusioné de él gracias a que me volví un sabelotodo científico a los 12 años. Sabes, al mismo tiempo que era monaguillo y debería haber tenido mi bar mitzvah, obtuve mi primer telescopio. Y en ese momento, a mediados de los años 80, me enamoré de quien sigue siendo mi héroe en toda la ciencia, Galileo. Galileo proporcionó algunos de los primeros datos empíricos y basados en evidencia de que la Tierra gira alrededor del Sol. Fue la primera vez que Copérnico tuvo la idea. Él solo estaba adivinando, o sea, tenía sentido. Quizá era más empírico, pero en realidad la astronomía ptolemaica, que es la cosmología de los epiciclos, tenía mucho más sentido. En ese entonces, en 1986 más o menos, la Iglesia Católica no había perdonado a Galileo por el crimen, por el cual lo encarcelaron durante los últimos 9 años de su vida. Lo encarcelaron por proclamar y enseñar que la Tierra gira alrededor del Sol. Su crimen fue buscar la verdad. Sí, eso es lo que dijeron las Indigo Girls. Así es una buena idea. Así que ahora, como un niño de 12 o 13 años, ya sabes, medio mocoso, apenas aprendiendo sobre ciencia y buscando una excusa para no ir a la iglesia o al templo, pensé, esto es horrible. ¿Cómo puedes tratar a la gente así? Y luego espera a que llegues a Giordano Bruno, ya sabes, quemado vivo en la hoguera en 1600 por la herejía de sugerir que las estrellas tenían planetas a su alrededor, lo cual, ya sabes, estaba totalmente equivocado. Ya sabes, el tipo no estaba adelantado a su tiempo por 400 años. Así que yo pensaba, la Iglesia Católica está asesinando científicos. Eso es una locura. No sé si quiero ser parte de esto ya. Literalmente perdí mi religión, REM. Sí. Así que cuando eso pasó, me volví ateo por mucho tiempo. Y luego regresé al judaísmo después, alrededor del 11 de septiembre y otras cosas de las que podemos hablar después. De hecho, lo que más me hizo dejar el catolicismo tal vez es que yo quería ir hasta el final. O sea, cuando hago algo, quiero hacerlo lo mejor posible, ¿sabes? Me metí en la ciencia, quería ganar un premio Nobel, fui monaguillo, quería ser sacerdote. Pero a los 13, 14 años, ciertas hormonas empiezan a activarse, ya sabes, como con tus hijos, ¿no? Me di cuenta de que no podía ser sacerdote, y eso probablemente también fue lo que me hizo dejarlo. Como que dije, no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero volviendo a lo que siempre me gusta hacer, soy un purista, así que me gusta ver el texto puro. ¿Qué dice el texto sobre las afirmaciones? No lo que la gente dice que dice el texto. Solía odiar cuando los rabinos o sacerdotes me decían, esto es lo que tienes que creer y este es el camino hacia la verdad. Y yo soy el intermediario de tu fe. No, soy científico. De hecho, soy bastante inteligente. Puedo entender las cosas. Puedo aprender por mi cuenta si lo necesito. Puede que sea un especialista en una sola disciplina. Hablas mucho sobre los polímatas aquí, pero yo soy un especialista en una sola disciplina, pero puedo ser bastante bueno en eso. Es mi única habilidad quizás, ¿verdad? Soy estudioso, soy un erudito, ¿verdad? Así que investigué. ¿Qué dicen estos libros, verdad? Dejando de lado, ya sabes, el Nuevo Testamento, vamos al Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre el Big Bang? ¿Qué dice sobre la ciencia? ¿Por qué es así? ¿Por qué la gente siquiera hace esa pregunta? Sabes, si yo viera un libro como Una breve historia del tiempo y lo leyera y dijera, no hay consejos para mejorar mi juego largo en golf. Este libro es como, nunca dirías eso, ¿verdad? Porque no es un libro sobre golf, ¿cierto? Es un libro sobre teorías del origen del universo, literalmente, del tiempo, ¿verdad? Así que es maravilloso en ese ámbito. No trates de usarlo como un manual para padres. No trates de usarlo como un libro para aprender golf, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que realmente dice la Torá sobre eso? No, no me lo digas. De hecho, tiene y he contado estos versículos. La Torá misma, el Antiguo Testamento, la Biblia, tiene 35,000 versículos más o menos, en total en los 5 libros de Moisés, ¿verdad? Esto se llama así. Aproximadamente 35 de esos 35,000 versículos tratan sobre los 7 días de la creación. El primer Shabbat, la creación, Caín y Abel matándose, el jardín del Edén, la expulsión, la serpiente. Todo eso son 35 versículos en total. Y aún así tiene un impacto enorme en la humanidad, ¿verdad? Durante, ya sabes, la mayoría de los grandes. También es lo primero, así que es como lo que la mayoría de la gente conoce. Exacto, exactamente, así es. Yo diría que mataría por tener el 1% de las ventas de libros de Dios. Sí. ¿Sabes? Todavía es relevante hoy en día, ¿no? 3, ya sabes lo que quieras decir. Es un libro antiguo, ¿no? Tiene al menos 30, ya sabes, 30 siglos de antigüedad, ¿verdad? Así que cuando veo eso digo, ¿qué intentaba hacer en ese entonces? ¿Y cómo sigue siendo relevante hoy en día si tiene esos 35 versículos y hay 35,000 versículos en total? Eso es el 0.1% de la Torá de la Biblia que trata sobre la creación, la cosmología, el ADN, ¿verdad? Si lees la historia de la NBA, aproximadamente el 0.1% de la NBA ha sido judío, ¿verdad? Y a Amari Stoudemire, un par de otros jugadores. Ahora tenemos a Denny, el chico de los Portland Trail Blazers de Israel, ¿verdad? Es solo el 0.1%, pero ha habido decenas de miles de jugadores, ¿no? Así que dirías, esto no es un libro sobre, ya sabes, la NBA no trata principalmente sobre judíos. Quiero decir, puede que haya un par, pero veamos de qué se trata realmente. Está bien.
Si quieres ver la cosmología en esto, el Sol, la Tierra, la Luna fueron creados en el cuarto día. ¿No crees que los rabinos, ya sabes, Moshe, o incluso si fueron personas quienes lo escribieron, no sabían que el Sol es lo que define un día? Por supuesto que lo sabían. Entonces, ¿por qué dice que el Sol fue creado en el cuarto día? Mira los reinos que rodeaban a los israelitas. Israel estaba rodeado por Egipto, por Babilonia. Esos eran los poderes mundiales. ¿En qué creían ellos? Ellos tenían al dios del sol. Ra. Ra es el dios del sol en Egipto. Y esa es una de las historias definitorias de la fe judía, que también es la narrativa subyacente del cristianismo y el islam, ¿verdad? Así que esta historia de la creación viene a decirnos que no, el sol es tan poco importante como un dios que fue creado hasta el cuarto día, después de las hierbas y lo que sea. Siempre solíamos decir, ¿cómo podrías ver si el sol no estaba ahí para dar luz? Exacto. Obviamente ellos sabían eso, ¿verdad? Nadie escribe un libro. Eso tenía un propósito, que era significar que fue creado. Ahora, también me molesta cuando la apologética es: no sé si ustedes han encontrado a un verdadero apologista cristiano o judío. Gerald Schroeder es uno muy famoso en la fe judía. Mi amigo Stephen C. Meyer, John Lennox, William Lane Craig es quizá el más famoso de todos. La apologética es explicar fenómenos científicos con el entendimiento de que están tratando de probar la existencia de Dios. Así que el más común, el más famoso, se remonta a miles de años atrás, de hecho a San Agustín y otros. Se llama el argumento cosmológico Kalam. Así que va así. Dice que todo lo que vemos que fue creado. No existía y luego existió. Algo así como lo que decías antes sobre el Big Bang, ¿verdad? Excepto por el universo. Para que el universo llegara a existir en un momento específico, necesitaba haber sido creado. Todas las cosas que son creadas tienen un creador. Puede haber muchos eslabones de por medio. O sea, Puedes tener la misma conversación sobre la conciencia. Exactamente. Es la misma conversación. Sí. Es fundamental, fue insertada, o sea, ¿de dónde vino? hay como múltiples grandes explosiones. Pensamos que solo hay un Big Bang. No. Hay muchos Big Bangs, ¿verdad? Hay un Big Bang del que hablamos como la creación del universo. Ese creó la materia, digamos, a partir de pura energía. Así que tenías entidades no materiales creando algo que era materia, cosas realmente con masa. Podrías ponerlo en una balanza. Luego esas cosas más tarde se solidificaron y formaron planetas, ¿verdad? Y luego esos planetas se solidificaron. Y podemos hablar de todas las diferentes teorías de la biogénesis, ¿verdad? Y crearon vida. Así que la vida inorgánica, no consciente, vida básica, vino de materia que no era consciente. Así que la conciencia surgió en el Big Bang. Algo de la nada. Algo de la nada. Así que me fascina escuchar que sí, estás mencionando esa misma línea de pensamiento. Esta es, ya sabes, una pregunta que hacemos de muchas maneras diferentes cuando hablamos con la gente. Se la preguntamos a los astrofísicos. También está en la base de las personas comunes con las que hablamos, que viajan a dimensiones que no podemos entender. Así que, cuando las personas son declaradas muertas y metidas en una bolsa para cadáveres durante 2 horas y algún paramédico en la parte trasera de una ambulancia decide, voy a ver qué pasa si la abro y aplico una descarga, ¿verdad? Eso es asombroso. Y cuando las personas regresan de esas experiencias y dicen, tengo que contarte lo que acaba de pasar, ¿verdad? Y es algo que va más allá de las palabras y comparte tantos elementos en común. Eso es lo que estamos preguntando. ¿Cómo es que estamos separados? ¿Cómo es que estás contando cosas que sucedieron en una habitación en la que tu cuerpo estaba encerrado? ¿Dónde está la conciencia? O sea, ¿dónde está? ¿Es literalmente una entidad que puede flotar por ahí? La verdad, me cuesta mucho trabajo creer eso. Y además, cuando hablas con, ya sabes, cualquier hippie educada que te dirá, hay un plano al que puedo acceder y que muchas personas no pueden. Y hay información en ese plano, de la misma manera que si tienes mala audición y no puedes escuchar la radio si no está lo suficientemente alta. Ellas no necesitan que esté tan alto, ¿verdad? O sea, y esta es la idea de la que estábamos hablando, el rango infrasónico. Y yo estaba como, ¿qué demonios es eso? Resulta que sí existe. Y hay personas que son más sensibles a los sonidos por debajo de 20 Hz. Para mí esto es una novedad. O sea, tal vez me lo enseñaron alguna vez. Pero estoy pensando, ¿qué significa eso para nuestra experiencia consciente? Hay personas que son más sensibles. Y puedes decirlo literalmente, puedes decirlo emocional y conceptualmente. Existe esta variación en la experiencia humana y para algunas personas lo llamarán Dios, lo llamarán esta es mi fuente y otras personas no lo harán. Quiero decir, lo que siempre digo es que realmente no me importa cómo lo llames. Si dejas caer algo, va a caer a 9.8 metros por segundo. Es como, eso es todo, ¿sabes? Y eso es de lo que hablabas. No se trata de creer. No tengo que creer en la gravedad. Simplemente es.
¿sabes? Y cuando la gente dice como, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Yo digo, bueno, esas son palabras humanas sobre las que tienes un juicio humano. No conoces el camino del universo más grande. Y la idea de que también seríamos, no digo que no tenga un Dios que se preocupe, pero esos también son conceptos humanos. Como que estamos antropomorfizando a Dios al máximo, ¿verdad? Literalmente eso es lo que hacemos porque somos creadores de significado y eso es lo que nuestro cerebro hará. Veo un patrón, lo veo, todo encaja, va a tener sentido, voy a hacer que tenga sentido y luego te vuelves una fanática e intentas que otras personas crean en tu Dios. Y eso también es una locura. Esto también se relaciona con la noción de la teoría del todo, porque hay elementos que parecen estar ahí, pero aún no podemos describirlos. No somos capaces de entenderlos. Hay fenómenos, como las experiencias cercanas a la muerte, que algunas personas afirman haber tenido. Bueno, incluso la materia oscura, la energía oscura. ¿A dónde va? Todo eso, todas esas cosas que están en el universo y que no entendemos qué son o de dónde vienen, parece que todavía no somos capaces de reunir una teoría del todo. ¿Cómo reconcilias y no tu prueba en Dios, sino tu fe y tu experiencia personal fuera de la religión? ¿Puedes hablar sobre eso? ¿Tienes una hermana? Porque estoy empezando a pensar que necesito una coanfitriona en mi podcast, porque eres muy buena para regresarnos al tema. Es que tengo esta, ya sabes, memoria a corto plazo muy volátil. Y es como, sé que él me preguntó sobre la teoría del todo hace un par de horas, tal vez hace un par de horas. Ya sabes, así es como el tiempo vuela cuando te estás divirtiendo, ¿verdad? Así que muchas gracias. Él sí tiene una hermana. Ella no es tan buena como ella. No es tan buena como tú, no es tan rápida como tú. Tómate tu tiempo. Ella tiene otras habilidades. Así que sí, para mí, primero que nada, tenemos que pensar en esta noción de creencia. Como dije, además de no buscar cosas en las que creo como científico, también siento que, usando el sentido común, Dios está sentado esperando como, espero que Brian crea en mí hoy, eso haría mi día, vaya, mi currículum. No, es totalmente irrelevante por un lado. Por otro lado, se supone que debemos tener estos dos bolsillos distintos, ¿verdad? Y hay un gran sabio talmúdico que dijo, un hombre, su nombre era Shlomo de Barditsia de Pol, como un nombre ucraniano que puedo pronunciar, pero no puedo pronunciarlo, ¿verdad? Y él dijo, un hombre debe tener dos bolsillos y en cada uno debe tener una nota. En una mano y en un bolsillo debe tener una nota que diga, todo el mundo fue creado para mí. Y en la otra mano, cuando se sienta demasiado arrogante, demasiado engreído, cuando se esté luciendo demasiado, debe sacarla y decir, no soy nada más que polvo y cenizas. Así que debes tener estas dos fuerzas opuestas, y es muy difícil para la mente humana. Como dijiste, la mente humana le gusta crear patrones, hacer extrapolaciones, hacer inducción, ya sabes, el método científico, la versión inductiva, la versión deductiva. Y nos encanta inducir patrones porque eso nos ayuda a sobrevivir, ¿verdad? ¿Ves la figura ondulada en el suelo? ¿Es una serpiente o es un palo? Ya sabes, no te va a mantener con vida. Él piensa que cada palo es una serpiente. No me gustan las serpientes. Él está muy atento. Por cierto, ¿qué es café y pegajoso? Un palo. Bien, ese es un chiste de papá, cortesía de mi hijo. Bien, esto está bastante bien. Bastante bien, me gustan los chistes de papá. Teoría del todo, teoría. Así que primero que nada, creo que la existencia de Dios debería someterse a pruebas científicas. Ahora, aquí es donde me meto en problemas. Ya sabes, estoy usando este sombrero gracioso, ¿verdad? Entonces la gente dice como no, deberías tener fe perfecta. Yo creo en, ya sabes, Animamin, creo con fe perfecta que Dios existe y que todas estas cosas van a suceder. Y no, lo siento, no puedo hacer eso. Tal vez tú puedas creer eso. Tal vez tú puedas creer, ya sabes, ciertas cosas, pero ya sabes, en mi opinión, no me gusta tener creencias, pero no creo que debamos limitar a Dios diciendo a qué tipo de evidencia debe ser sometido. Así que si haces eso, ya sabes, si lo afirmas, básicamente estás diciendo que no puedes cuestionar a Dios. Y hay muchas cosas malas que dicen, ya sabes, los ateos religiosos, los ateos que son casi religiosos por naturaleza, como algunas de esas personas dogmáticas, Sam Harris, que sé que has tenido en tu programa, yo también lo he tenido en mi programa. Richard Dawkins lo recibí en persona en tu país el año pasado. Y ninguno de ellos, sin excepción, tiene un conocimiento más allá de lo básico que podrías aprender en una yeshiva o en una escuela dominical. Porque, ¿qué hacen? La mayoría de las personas como Lawrence Krauss, el más famoso, ya sabes, como el nuevo ateo militante, que escribió un libro llamado Un universo de la nada, que después descubrimos que la nada no es nada, pero podemos hablar de eso en otro momento, ¿verdad? Su idea principal es que la religión es dañina y todo eso. Entonces él es judío, tuvo un bar mitzvah y luego, para la mayoría de los chicos judíos, Carl Sagan, Stephen Jay Gould, Sam Harris, el bar mitzvah que ellos tuvieron y que yo nunca tuve, para ellos es como una graduación. Es como salir de la prisión. Significa que nunca volveré a poner un pie en ese templo. Todos los chicos dejaron la sinagoga, todos, ¿verdad? Pero Sabes, para mí yo regresé a eso muy tarde en la vida.
Y por eso creo que tengo una perspectiva más profunda y adulta al respecto. Pero ellos se quedan con una visión congelada, calcificada, esclerótica. Pero siempre les dije, Lawrence, tú, porque lo he entrevistado muchas veces. Y quiero mucho a estas personas, pero tengo que ser honesto con ellos. No voy a suavizar las cosas solo porque quiera tener invitados famosos en mi programa. Digo, mira, ¿aceptarías esta refutación de un universo de la nada de algún mocoso de 13 años, sabes, como solía decir mi abuelo, que en paz descanse? No, él no aceptaría eso. ¿Por qué no? Porque no ha hecho la investigación, no tiene suficiente experiencia. Pero aquí estás aceptando esta refutación de la existencia de Dios basada en los testimonios y la evidencia de un niño de 13 años. O sea, tú de hace 50, 60 años es infantil. Nunca lo harías. Así que creo que es intelectualmente deshonesto. Estoy de acuerdo. O sea, creo que, sabes, adoptando esta otra postura que no es solo una posición de abogado del diablo, pero creo que uno de los problemas es que muchos de nosotros como humanos confundimos la religión con Dios. Y confundimos las limitaciones de los humanos, que en muchos casos, ya sabes, llámalo el patriarcado, llámalo capitalismo. Hay muchas razones por las que las grandes estructuras que implican reglas, restricciones, lealtades y membresía no suelen satisfacer las necesidades de las personas en general. Y esto es más o menos lo que creo que es importante. Y lo que nos encanta de hablar con todo tipo de físicos en particular es que hay un patrón en el universo al que no le importa ante quién te inclines. Y hay un patrón en el universo al que no le importa si crees en la gravedad o no. Y hay un patrón en el universo que tiene un ritmo, una sensación dentro de ti que es esa sensación, ¿sabes? Y es cuando ves montañas hermosas. Es cuando ves nacer a un niño. Es cuando ves a alguien morir. Es cuando ves a alguien al costado del camino y su cuerpo está destrozado. Ese sentimiento dentro de ti de que estás viva, que no le importa. Y entonces esta idea de que la religión ha matado a tanta gente. No, la gente ha matado a mucha gente en nombre de la religión. Esa no es la unidad que buscamos ver en los patrones fractales del universo. Esa idea de, ya sabes, cuando los biólogos y psicólogos nos dicen como encuentra ese sentimiento en ti misma que te hace sentir que algo está floreciendo, que algo está vivo, como que eso es verdad con mayúscula. Y dependiendo de dónde terminó tu ADN y quién violó a quién y quién terminó dónde. En cuanto a tu línea genética, estás dispersa por todo este mundo desordenado y caótico, por como una fracción de nada aquí, ¿verdad? Entre las 11:30 de la noche y las 11:59 de la noche que, ya sabes, aparecimos en el calendario. Pero también esta idea de que hay belleza, hay destellos de luz, ¿verdad? En la tradición cabalística hay destellos de luz que están esparcidos por todo el universo y nosotras podemos traerlos de vuelta. Y puedes mirar a través de un telescopio hecho por una impresora 3D como que, y estás mirando estos destellos y reuniéndolos de nuevo. Y cada quien puede hacerlo a su manera. Nadie tiene ese derecho. Y cualquier persona que te diga que sabe lo que Dios quiere no debe ser escuchada. Y cualquiera que diga que no puedes cuestionarlo, aunque sea tu religión, entre comillas, o la de ellos, está mal. Si no puedes refutarlo y no puedes afirmar que puede ser falible, entonces para mí es como un pasatiempo con una kipá y un poco de kugel los sábados, ¿verdad? ¿Eso es correcto? No es más que eso. Bueno, y Buda dijo, no creas en nada. No creas en nada, incluso si yo lo digo, a menos que sea verdad. O sea, estoy parafraseando más o menos, pero a menos que sea verdad para ti, a menos que encuentres consuelo en ello. Y eso es como cuando hablamos con Sadfi, ¿verdad? Ella fue criada en una tradición, ella encontró la verdad en otra, pero eso no significa que haya habido una traición. Todo es solo uno. Y si te alejas lo suficiente, si retrocedes años luz, ¿verdad? Es todo lo mismo. O sea, esa es la unidad. Que quizá es lo que preguntabas antes, Juan. O sea, lo que quiero decir es, si esto de alguna manera se une con la ciencia, entonces, ya sabes, ¿qué pasaría si encontraras evidencia científica de que Dios no existe? O, ya sabes, como mi hijo me preguntó eso el otro día, ¿abandonarías la Torá? ¿Abandonarías el judaísmo? Y le dije que no, le dije que para mí son cosas completamente diferentes. Y sí. Si puedes encontrar algo, ya sabes, yo no creo, como la mayoría de la gente, pienso que hay mucho daño causado por estos clérigos religiosos profesionales en nuestro mundo. Tal vez sean los rabinos o el Talmud o lo que sea. Pero la idea de que no podemos cuestionarlos, yo digo que es una completa tontería. De hecho, cito en mi libro que, según el Talmud,
En realidad está religiosamente prohibido hacer lo que yo hago, porque dice que sobre lo que vino al final o al principio de los tiempos puedes preguntar, pero sobre lo que vino antes de esos días está prohibido preguntar. Y yo dije, menos mal que ellos no estaban revisando mi beca de la NSF, ¿sabes? Porque probablemente no me la habrían dado. Así que odio la idea de que haya preguntas que no puedas hacer. Hay un montón de preguntas que no puedes responder. Y ese es mi trabajo, ya sea estar equivocado o fallar y no poder responder algo, ¿verdad? Pero la idea de que no puedas cuestionar algo, y hay algunas cosas ingeniosas que se dijeron, ya sabes, Feynman o Carl Sagan, uno de esos dos ateos judíos que he mencionado hasta ahora, dicen algo como, prefiero tener preguntas que no puedo responder que respuestas que no puedo cuestionar. Es tan simple. Así que la misma palabra, como sabes, y tal vez Juan tú también lo sepas, pero la palabra Israel no significa sumisión a Dios. Eso es lo que significa Islam. Israel significa lucha con Dios. Tienes que hacer estas preguntas y tienes que estar abierto al hecho de que tu teoría favorita sobre extraterrestres o experiencias cercanas a la muerte, o ya sabes, la conciencia y los planos astrales y todas esas cosas de las que has hablado muchas veces con otros invitados, con los que yo podría no estar de acuerdo en una base científica y factual. No puedo estar en desacuerdo en una base experiencial, pero sí estaría en desacuerdo en una base factual, científica y empírica. Claro, y ellos también tienen que estar abiertos a eso. No puedes simplemente afirmar estas cosas y decir como, bueno, tienes que creerlo porque lo vi con mis propios ojos. Yo siempre digo que las palabras más peligrosas en la ciencia no son esas, como, si no lo hubiera visto, no lo habría creído. Si no lo hubiera creído, no lo habría visto. Eso es lo que pasa muchas veces en la ciencia. Se llama sesgo de confirmación. Y es la fuerza más perniciosa y destructiva en toda la ciencia. Bueno, Y también eso es lo que, ya sabes, está tomando fuerza. Y hay tantas razones para estar, no quiero sonar, ya sabes, como si tuviera 90 años. Hay tantas razones para estar agradecida por la tecnología que tenemos, por las computadoras, por las redes sociales, pero díselo a mi amiga Candace Owens, por favor, porque ella no lo cree. Ella piensa que la ciencia es falsa. No, no, pero creo que esta idea de que todos son científicos no es cierta. Y si ves algo, obviamente eso no significa que sea verdad. Si muchas personas dicen algo, eso tampoco significa que sea verdad. Así que creo que esto es lo que nos interesa, especialmente, ya sabes, y Scott Barry Kaufman es un amigo nuestro que es científico cognitivo en Columbia. Y ya sabes, lo que él y nosotros estamos interesados, y en lo que muchos de nosotros estamos interesados, es en si no puedes medir algo de la misma manera en que mides otras cosas, ¿verdad? Si me vas a decir que algo como la telepatía, ¿verdad? O la habilidad telepática, si me vas a decir que no se comporta como nada que yo pueda medir, no puedes molestarte al mismo tiempo porque las personas a las que les gusta medir las cosas no consideren que hay pruebas de ello. Y sí, y hay muchas, muchas razones por las que hay cosas que son difíciles de replicar en un entorno científico. Y como alguien que solía hacer investigación, sé que el cuarto es raro. No huele como en casa. Nada parece normal. Nadie se va a comportar como lo hace cuando estás en el laboratorio, al 100%. Pero si quieres que la comunidad científica participe, necesitamos tener alguna manera de tener un lenguaje compartido para poder decir, ok, esto no se comporta como probar el pH de, ya sabes, esta sustancia o lo que sea. No voy a hacerlo, no puedes pesarlo, no puedes hacerle todas las cosas que le haces, no puedes hacerle una PCR, pero tenemos que encontrar maneras y creo que lo lograremos. Creo que así como ahora tenemos tecnología que nos permite ver cosas, percibir cosas y experimentar cosas que nunca pensamos que fueran posibles, vamos a lograr un perfeccionamiento de eso. En algún momento sí puedes decir que esto no se puede replicar y como dijiste, no puedes cuestionar la experiencia de las personas, pero la información anecdótica no es lo mismo que los datos científicos. Sí, creo que ese es un gran reto para explicárselo a la gente porque están acostumbrados a pensar en la palabra teoría como si fuera solo. Esa es solo tu teoría. Ese es tu tema favorito, ya sabes, como tu pasatiempo del que solo hablas. No, no, no. En la ciencia, teoría tiene una modalidad de uso muy, muy específica. Y usarla en el contexto de como es solo tu teoría o como si fuera una suposición. Como, ok, es una teoría. La teoría de la relatividad general. ¿Alguna vez has usado tu GPS? Sí. Bueno, entonces estás usando la teoría de la relatividad general porque de otra manera estarías desviado por cientos de metros para cuando llegues a tu destino. La teoría de la evolución. La teoría de la evolución, 100%. Tenemos evidencia de estas cosas. No son teorías, no son suposiciones. ¿Y podrían ser refutadas? Sí. Espero que sean refutadas en cierto sentido. Sabes, no espero que vayan a ser descartadas. Mira, si supiéramos toda la ciencia, mira, siempre menciono esto en uno de mis libros que tienes por allá, ¿verdad? Hablo sobre el síndrome del impostor porque, a pesar de, como dije antes, los estereotipos en contrario, los científicos son humanos, ¿verdad? Y los humanos a menudo sufren del síndrome del impostor. Ustedes ya han hablado de esto antes. Lo estoy sufriendo en este momento. En general, El síndrome del impostor afecta a los científicos de esta manera, y es instructivo notar que lo hace.
Einstein tenía el síndrome del impostor. Pensamos en él como uno de los más grandes, ya sabes, científicos en la historia de la humanidad. ¿Y cómo podría él tener el síndrome del impostor? Él dijo, y cito en ese libro, mi segundo libro, Hacia lo imposible. Piensa como un ganador del premio Nobel. Para cuando escribí ese libro, ya había entrevistado a 9 ganadores del premio Nobel. Desde entonces he entrevistado a 23 y contando casi tantos como ustedes. No, es lo único que puedo decir. He entrevistado a un poco más de ganadores del premio Nobel que ustedes, pero yo no gané un premio Nobel como Amy Fowler. Pero por otro lado, una vez hablé con un ganador del premio Nobel llamado Barry Barish aquí en Caltech. Barry ganó el premio Nobel. Lo compartió por descubrir ondas gravitacionales de agujeros negros que colisionan a 1.000 millones de años luz de distancia usando el experimento LIGO, ¿verdad? Y él hizo eso. Y hablé con él y al final de cada entrevista le hacía el mismo tipo de pregunta, ya sabes, como mi vanidad. Le digo, ya sabes, ¿qué te dirías a ti mismo a los 20 años para darte el valor de hacer lo que has hecho, de ir hacia lo imposible? Y él dijo, me diría a mí mismo que supere el síndrome del impostor. Y yo le dije, ¿te refieres al pasado? Él dijo, no, como ahora mismo. Le dije, Barry, tienes casi 80 años, ganaste el premio Nobel hace un par de años. Sabes, eres increíble. ¿De qué estás hablando? Y él dice, no, déjame decirte algo, sabes, Brian, porque nunca vas a ganar un premio Nobel después de tu primer libro. Él dijo, no, es muy paternal, me encanta este tipo. Y él escribió el prólogo de este libro. Y me dijo, y la historia está en ese libro. Él dijo, Brian, cuando ganas un premio Nobel, vas a Estocolmo, tienes tu cena de renos, ya sabes, y te vistes con el atuendo de etiqueta, ya sabes, frac y todo eso, y conoces al rey de Suecia, y es un honor enorme, enorme. Ocurre no en el cumpleaños de Alfred Nobel, sino en el día de su muerte, 2 días antes que el tuyo, el 10 de diciembre. Él murió el 10 de diciembre, piensas que lo hacen en su cumpleaños. No, lo hacen en el día de su muerte. ¿Por qué? Porque tuvo una experiencia cercana a la muerte. Alfred Nobel tuvo una experiencia cercana a la muerte. Es la única en la que creo. Está bien, Alfred Nobel. No puedes creer solo en una. Si crees en una, tienes que creer en todas. Está bien, entonces Alfred Nobel estaba caminando por París un día en 1889, creo que fue en ese año. Él está caminando por París. Nunca se casó, no tuvo hijos, tenía, ya sabes, una pareja, pero no tuvo hijos ni esposa. Y él estaba caminando y vio un titular en el periódico parisino. Decía, Alfred Nobel, el mercader de la muerte, ha muerto. El hombre que mató a más personas que cualquier otra persona en la historia debido a su invención de la dinamita, que se usó en las fábricas de armas Nobel en toda Escandinavia y Rusia. Mató a más personas. Ahora, él está leyendo su propio obituario, así que, como dijo Mark Twain, los reportes sobre mi fallecimiento han sido un poco exagerados. Quien había muerto era su hermano Ludwig. Entonces, se dio cuenta en ese momento como Scrooge y muchas otras personas tienen esa revelación como en qué bello es vivir, ¿cómo se llama el tipo? Bailey, sí, George Bailey, que tenía un don, una visión de cómo el mundo lo iba a recordar. Y lo iban a recordar como ese desgraciado traficante de armas que mató gente, ¿verdad? Así que en ese momento decidió crear un testamento, que no solo sería para descubrimientos científicos, tenían que ser específicamente para el beneficio de toda la humanidad. Y por eso hay uno para la paz y la literatura. También hay para química y medicina. Quiero decir, piensa que el primer premio Nobel de Física se le otorgó a Wilhelm Röntgen y fue por el descubrimiento de los rayos X. Él inventó, piensa en cuántas vidas se han mejorado, cuántos cánceres y tumores se han descubierto gracias a los rayos X. Y eso es lo que él quería. Así que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Cuando Barry ganó el premio Nobel, Barry Barish, volviendo a eso, él va a Estocolmo y recibe esta medalla gigante, no muy diferente a la medalla que vas a recibir en un momento. ¿Esa también está impresa en 3D? Sí, es un presagio. Así que vas allá, recibes esta medalla gigante de oro sólido y recibes una fracción o tal vez el total, $1.2 millones y recibes un certificado y una pintura de tu rostro. Así que es una ceremonia realmente espléndida. Y Barry me la mostró. Él vive en Santa Mónica y me la mostró. Y él dijo, Brian, tienes que firmar este libro de registro para testificar que sí recibiste tu medalla de oro, tu $1 millón y tu certificado para que la gente no regrese y diga, oye, ¿dónde está mi dinero? Ya sabes, algo así, ¿verdad? Así que te hacen firmar un libro. Barry es un personaje curioso. Entonces pasa a la página y ¿quién lo ganó antes? Y él mira hacia atrás y ve, ya sabes, Marie Curie. Ve a Richard Feynman en Caltech y ve a Albert Einstein. Y ve su firma real de 1922, la firma de Albert, mirándolo directamente, burlándose de él. Y él dice, no soy digno de estar en el mismo universo que Albert Einstein. ¿Cómo puedo estar aquí? Soy un impostor. No pertenezco aquí. Le dije, Barry, tengo buenas noticias y buenas noticias. Cuando hicimos nuestra entrevista, le dije, Barry, ¿sabías que Einstein tenía el síndrome del impostor? Y él me dice, no me lo puedo creer. En cambio, él dijo, Isaac Newton contribuyó más a la ciencia.
Por cierto, la ciencia era el trabajo secundario de Newton, ¿verdad? Escribió más sobre alquimia y religión que sobre ciencia. Pero bueno, y el cálculo, ¿verdad? Él dijo, Isaac Newton hizo más por la ciencia, las matemáticas y toda la civilización humana que cualquier hombre antes o después, incluyendo a Einstein. Y yo le dije, pero eso no es todo, Barry, porque Isaac Newton tenía el síndrome del impostor. Ahora él dijo, tienes que estar bromeando, ahora solo me estás tomando el pelo. ¿Cómo podría Newton decir que tenía el síndrome del impostor? Y resulta que Isaac Newton adoraba de muchas maneras a Jesucristo. Tanto así que intentó emularlo en todas las formas que pudo, que eran muy mínimas, ¿verdad? No podía convertir panes en peces, no podía convertir el agua en vino. En última instancia, ¿Sabes qué era lo máximo que podía hacer? Podía morir virgen. Y lo hizo. Ahora, algunos dicen que su personalidad ayudó con eso. Sí, murió virgen, sí. Newton murió virgen. Dijo que fue su mayor logro. Fue lo más parecido a Cristo posible. Ahora, no sé si Cristo tiene, ya sabes, uno de mis amigos profesores, ya sabes, hizo una broma sobre cómo eliges a tu asesor en la escuela de posgrado. Él dice que es más importante quién es tu asesor que lo que estudias. De esa manera quieres tratar de emular a Jesús, ¿verdad? Es como quién es tu asesor. Sí, lo entiendo. No dije que fuera mi chiste. Está bien. Así que, en ese caso, sí, el síndrome del impostor es real y afecta a los científicos tanto como a cualquier otra persona en la Tierra. científicos y artistas, Sí, absolutamente, exacto. No somos lo suficientemente buenos. No valemos la pena, ¿verdad? demos un paso atrás. Hablemos un poco sobre, ya sabes, el tema que estoy segura que todos te preguntan. ¿Hay vida en el universo? Y has dejado caer algunas pistas de que hay algo muy especial en nosotros. Y también si hay trillones y trillones de estrellas, planetas, galaxias y todas esas cosas, ¿cómo es posible, verdad? Fuera de una explicación religiosa de que fuimos elegidos por Dios, que vamos a dejar de lado, ¿cómo se supone que debemos conceptualizar esto? Es interesante que menciones como demonios, porque uno de los lugares donde probablemente tuve la experiencia más extraña, bizarra, inusual, pero también casi transformadora y religiosa, fue en el fondo del mundo, en el Polo Sur, en la Antártida. La Antártida es un continente, lo que significa que si perforas lo suficientemente profundo bajo el hielo, bajo la nieve, llegas a la roca. Es un continente real, de verdad. A diferencia del Polo Norte, si perforas el hielo ahí, llegas al océano, ¿verdad? El Polo Norte es océano. Hay ballenas y otras cosas. Ahí está Santa Claus, lo matas, ya sabes, matas a la señora Claus. Los duendes mueren, es horrible. Pero he estado ahí y tiene un tamaño de, ya sabes, como un tercio de los Estados Unidos. Es un continente enorme, está bien. Cuando estoy ahí, podría pensar algo así. De hecho, era el único judío practicante en todo el continente. Está bien. Ya sabes, di lo que quieras sobre Medio Oriente o lo que sea. Como ya sabes, hay judíos en todas partes, ¿verdad? Hay muchos, no hay Chabad en el fondo del mundo, en el Polo Sur. Yo era el único ahí, ¿verdad? Y es increíble pensar en lo desolado que es. Solo había 235 personas más en toda la parte del Polo Sur donde yo estaba. Y está a 700 millas de la civilización donde hay unas 1000 personas. Así que en todo el continente hay 1000, tal vez 1200 personas como máximo en el verano, que es cuando yo estoy ahí. El sol está arriba todo el tiempo. ¿Y a qué hora? El sol está arriba todo el tiempo después del comienzo del verano. ¿Cómo sabes cuándo es hora de que sea de noche? Cuando llega la noche es muy difícil. De hecho, dormir ahí es casi imposible. Estás a gran altitud, a 9000 pies sobre el nivel del mar. Así que tienes que orinar todo el tiempo. Y hay mucha luz. El sol simplemente hace un círculo alrededor del cielo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hasta que finalmente el 21 de marzo se pone por debajo del horizonte. Ese es el primer día de otoño en el Polo Sur, las estaciones están al revés, ¿verdad? Sí, sí. Y sale el 21 de septiembre, el primer día de otoño aquí, primavera allá. Así que no, pero no se pone completamente oscuro, ¿verdad? Sí, sí. Y cuando el sol se pone aquí no se oscurece por completo, ¿verdad? Así que hay luz, pero sí se pone completamente oscuro alrededor de julio. De todos modos, yo no estoy ahí en julio. A mi esposa no le gusta, ¿verdad? Tengo cosas que hacer. Así que en el Polo Sur hay 1000 personas, digamos que hay 1000 personas ahí. Ahora, una séptima parte de la superficie terrestre del planeta son continentes, ¿verdad? Así que uno esperaría, si solo hicieras un cálculo bayesiano, una estimación probabilística, cuánta gente debería vivir ahí, deberían ser como 1000 millones de personas. No, no es así. Así que cuando la gente plantea estos argumentos de que hay 1 billón de estrellas en nuestra propia galaxia y cada una tiene 10 planetas, o David Kipping, mi amigo David Kipping, estuvo recientemente hablando sobre que la posibilidad no es probabilidad. Está bien. No tenemos ninguna evidencia de que los fenómenos aéreos no identificados realmente provengan de otras civilizaciones que sean tecnológicamente avanzadas, que de alguna manera no logran pasar del nivel 4 o 5 y, ya sabes, se estrellan cerca de la isla Santa Catalina y hacen maniobras tipo tic-tac. Entonces, ¿por qué se están estrellando? ¿No saben cómo manejar? Él dice que ya llegaron aquí.
Estaba diciendo, ya sabes, tu invitado más reciente, Kevin Knuth, que es un físico maravilloso y un tipo brillante, ya sabes, diciendo que estas cosas desafían las leyes de la física. Viven a un día luz de la Tierra y luego vienen a visitar la Tierra. Ok, ¿sabes qué más está a un día luz de distancia casi? O a un día de distancia, ya sabes, China, ¿verdad? Así que dejemos esas cosas de lado. Pero la posibilidad de vida, admito que es posible. Existe la posibilidad de que pueda haber 1.000 millones de personas en la Antártida. Hay espacio de sobra, pero no las hay. Ok. Así que tienes que enfrentarte a un hecho brutal. Tus anécdotas, tus estimaciones no valen nada. Tenemos una muestra de 1. Y en estadística, ya sabes, si haces un cálculo en estadística, muchas veces tienes 1 sobre el número -1, ¿verdad? Así que calculas la desviación estándar, calculas el error. Así que n-1 para n igual a 1 es 0. Entonces se va al infinito, ¿verdad? No puedes calcular un valor esperado a partir de una muestra de 1. Ahora, si encontráramos vida en algún otro lugar, incluso en Marte, ¿de acuerdo? Nuestro vecino celeste más cercano y más parecido a la Tierra en la zona habitable podría tener agua líquida, tiene muchas materias primas. Tuvo agua líquida, tuvo ríos que fluían, montañas y todo tipo de actividad volcánica. No vemos evidencia de vida, no vemos evidencia de tecnología ahí. Aunque según se informa, cuando enviaron uno de los rovers a las cuevas de Marte, encontraron una inscripción. ¿Ustedes escucharon sobre esto en las paredes de la cueva de lava marciana? ¿No escucharon eso? Solo tenía 4 palabras. Por favor, dale like y suscríbete. Vamos, tienes que saber que eso es lo que vamos a encontrar en Marte. Ahora, hablando de Marte, me gusta usar esto como ejemplo. Este es uno de tus muchos regalos de hoy. Esto, Majim, es un pedazo de Marte. Así que he hablado con Elon Musk en mi podcast, tal vez el único invitado que ustedes no han tenido. Y él quiere morir en Marte. Bien. Yo le dije, bueno, espero que no mueras al impactar. He escuchado que quiere ir a Marte, pero que no quiere morir ahí. Es casi imposible que si siquiera pudiera ir allá, no muriera ahí. No es como ir a la Luna. Este es un auténtico fragmento del planeta Marte. Bien, guau, te traje el certificado de procedencia. Y este es tuyo para que lo conserves. Le di uno, tengo que decirlo, le di uno a Joe Rogan, pero se lo fumó. Y tengo la sensación de que tú no vas a hacer eso, Majim, así que te lo voy a dar a ti. Puedes tocar otro pedazo de otro mundo. Bien. O sea, ¿cómo llegó esto aquí? Parece esquisto, sí, parece muy suave, tiene brillo. Ha sido cortado, ha sido rebanado de una pieza más grande. Supongo, pero digo que parece una roca. Sí. Sí, Jonathan, échale un vistazo. Tiene un borde un poco irregular. Tiene un borde irregular. Se parece un poco a un queso, como un queso elegante cuando tiene blanco por fuera. ¿La brisa? No, pero como el tipo más elegante. Está bien. ¡Guau! No lo saques de su estuche. O sea, Ponle tus manos grasientas encima. ahora tiene vida. Es hermoso. Ahora tiene vida. ¿No es hermoso? Realmente lo es. Cuando lo miras. Ahora, ¿cómo llegó aquí? Podrías preguntarte, ¿cómo llegó aquí? ¿Alguna teoría? ¿Elon no lo trajo de vuelta? Todavía no. Pantalones. Llegó aquí por la 405, no, llegó aquí panspérmicamente. Así es como la panspermia. Me encanta la panspermia. Es como escarcha en la calabaza. Suena sucio. No es sucio. Es una palabra científica legítima. ¿Qué es la panspermia para los oyentes y espectadores? La panspermia es una teoría que dice que la vida en la Tierra se originó fuera de la Tierra y fue traída aquí por rocas, meteoros, meteoritos y otras cosas que aterrizaron aquí. Entonces, lo que me gusta de esta muestra, y la razón por la que he recolectado muestras de Marte, la Luna y otras cosas, es porque nos muestra que no solo nuestro planeta está activo, sino que nuestro sistema solar también está activo. Hemos estado intercambiando material con todos los planetas del sistema solar desde el momento en que el sistema solar realmente se formó a partir de la sopa primordial de nuestro sistema solar. Todos. Prácticamente con todos ellos. Quiero decir, es difícil salir de lo común. No están tan lejos. Cuando hablaron con Neil deGrasse Tyson, ya sabes, él todavía sigue presumiendo eso. Pero sí, está lejos, pero el tiempo sigue avanzando. Y no tenemos límite en cuanto a cuánto se ha intercambiado. Este meteorito vino como una muestra grande, encontrada en el noroeste de África. El certificado está incrustado dentro de este telescopio, así que nunca lo olvidarás. Y muestra que fue encontrado en el noroeste de África. Tiene la composición química de partes de Marte que han sido estudiadas por sondas que orbitan el planeta y rovers que excavan su superficie. Y la razón por la que se ve rojo es porque tiene cierta cantidad de hierro, así que básicamente es un planeta oxidándose. Así que si lo vemos, esto, bajo ciertas condiciones, se verá rojizo. Así que el planeta Tierra y Marte han estado intercambiando material literalmente durante miles de millones de años. Y parte de ese periodo de tiempo fue durante la época en que Marte tenía agua fluyendo en su superficie, ¿verdad? Así que es casi inconcebible que no encontremos alguna evidencia de vida en Marte que podría haber venido de la Tierra, estando tan cerca. Podría haberlo hecho. Ahora, la gente siempre asume que lo interesante es que vino al revés, que vino de Marte a la Tierra, y que ahí empezó todo, pero ahora mismo no tenemos evidencia de eso, no tenemos ninguna evidencia en absoluto. Así que la posibilidad de eso, lo admito, hay una gran posibilidad de que sea así.
Cada par de años, la gente, como cuando escuchaba a David Keeping en tu programa, él es un tipo brillante, también tiene un canal de YouTube maravilloso, es un gran educador. Sabes, casi parece que está desanimado, ya sabes que no puede decirlo, como si la pantalla estuviera en el camino, es obvio. Y esa es una situación muy peligrosa en la que estar. Él y yo hemos hablado de esto porque tienes la tentación en la ciencia de encontrar lo que estás buscando encontrar. Las palabras más peligrosas en la ciencia son cuando dices algo como Eureka, lo he encontrado, como dijo Arquímedes, porque básicamente estás demostrando que tenías un resultado preconcebido. Y en ese caso no eres diferente al apologista cristiano, al apologista judío, que dirá que todo tiene un creador y por lo tanto el universo no puede venir de la nada, también debe haber sido creado. Así que ese es un argumento de la apologética. Y en este caso, sin embargo, cuando hablamos de extraterrestres y decimos, bueno, podrían llegar aquí, pero ya sabes, desafían las leyes de la física para llegar aquí. Bueno, yo soy físico, ya sabes, puedo hacer la ecuación de Dirac. Sabes, puedo mostrarte, ya sabes, dónde la evidencia experimental no concuerda. ¿Por qué no estás hablando conmigo? Y cuando convocan paneles así, convocan paneles. Mi amigo David Spiegel es el presidente de la Fundación Simons. Fundamos juntos el Observatorio Simons. Y sabes, él convocó este panel para la NASA, este panel de alto nivel que determinó que el 95% de los fenómenos podían explicarse. Hay un 5% que no pudo explicarse. Y entonces, los verdaderos creyentes, muchos de los cuales he tenido en mi programa, yo creo que han visto cosas, creo que han experimentado cosas. Como dijiste antes, el plural de anécdota no es dato, ¿verdad? Son experiencias. Pero, y sabes, el gusto no se discute, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos que ver, esos 5% de cosas esconden todo el fenómeno real. Yo a eso le llamo los alienígenas de los vacíos. Ya sabes, es como el Dios de los vacíos, como que puedes explicar todo usando a Dios. Ya sabes, solo lo insertas ahí, pero la ciencia sigue avanzando. Como dijiste antes, podríamos encontrar evidencia de todos estos fenómenos diferentes, incluidas las experiencias cercanas a la muerte. Es cierto, hace 100 años no podría hacer lo que estoy haciendo ahora porque no teníamos la tecnología. La tecnología siempre avanza, pero no puedes decir que la tecnología futura nos permitirá llenar los vacíos que actualmente no entendemos cuando se trata de cosas como los extraterrestres y demás. Pero es plausible, sabes, que la vida pudo haberse originado en Marte o en la Tierra. Esas son posibilidades plausibles, pero no tenemos evidencia de ello, ¿verdad? Eso no significa que dejemos de buscarla. ¿Qué opinas sobre la teoría de la simulación? Así que creo que esa es parte de la razón por la que estoy aquí. Mi amigo Rizwan Beer, que estuvo aquí, Nos encanta eso. los quiero mucho. Sí, es un tipazo. La hipótesis de la simulación también es un enfoque muy deísta para las cosas. Tal vez hay un simulador maestro. Hay una capa base de la realidad. Hay un sistema operativo que para mí es algo así como la Torá, ¿sabes? Y entonces cuando lo pienso, hay toda una serie de razones diferentes, preguntas que me gustaría hacerle al simulador maestro. Creo que es una especulación interesante. No estoy tan convencido de la simulación como Neil deGrasse Tyson. Y básicamente, hay formas de detectar, por ejemplo, evidencia de ello. O, ya sabes, básicamente la hipótesis de la simulación requeriría almacenamiento infinito, memoria infinita, y es una extrapolación de lo que la humanidad ha construido, ¿verdad? Espera, ¿Cuál es qué evidencia? O sea, conozco el tipo de evidencia conceptual de, ya sabes, personas que han tenido SM diciendo como, me mostraron que yo elegí esto y que es un programa y que todos estamos como con visores de realidad virtual todo el tiempo y simplemente no lo sabemos. Y como esto es real, creemos, pero en realidad no lo es. ¿Qué otra evidencia te gustaría ver? para la simulación estoy teniendo, claro, bueno, de nuevo no vas a probar como, No hay fallas, no es como la Matrix. pero esa es la falla es la cosa. Si tienes una falla, ¿verdad? Eso podría usarse como evidencia de algo, ¿verdad? Claro. Pero no puedes decir que la ausencia de una falla es evidencia en contra de la falla, lo cual ¿Verdad? es cierto. Entonces, ¿cómo lo sometemos a la ciencia? Algunas personas dicen, los aviones se caen del cielo. Yo digo, eso no parece un error del sistema. O sea, parece horrible y trágico y algo que no debería pasar. Pero, no sé, en esta simulación esas cosas pasan. Sí, sí. Habías preguntado antes, ya sabes, por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Yo siempre digo, bueno, ¿qué es peor? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? O cuando le pasan cosas buenas a la gente mala, ¿cuál te irrita más? Claro. Pero, ¿alguna de esas es evidencia de una simulación? Ok. Pero si lo resumes, quiero decir, no hay ateo. Incluso Dawkins, incluso, ya sabes, Stephen Hawking, el gran Stephen Hawking, que en paz descanse, incluso Harris, no pueden refutar la proposición de que Dios está creando y generando la realidad. Así que tampoco puedes refutar la proposición. Ahora tienes que preguntar, ¿cuáles son las limitaciones energéticas y físicas sobre eso? Así como también se las preguntarías a Dios. Ahora, Dios se libra de eso porque es omnipotente, Él es omnipotente, es omnisciente, y así sucesivamente, ¿verdad? Sujeto a ciertas limitaciones como que los humanos tienen libre albedrío y todos los argumentos clásicos que limitan su poder, que creo que son interesantes y vale la pena explorar. Pero de nuevo, al final del día tiene que estar sujeto no a la prueba, sino a la falsificación.
No veo muchas maneras en que podrías falsificarlo. Eso no significa que exista, como dijo Neil. Neil dijo, me resulta difícil estar en desacuerdo con eso. Bueno, eso es una señal, ya sabes, quizás de la limitación de quien lo está investigando, ¿verdad? No me rindo y digo, bueno, no creo que pueda probar que el multiverso no existe. Voy a intentar probar que existe, sin importar a dónde me lleve eso, incluso si me lleva a un estado o situación que lo ponga en tensión con la Biblia o alguna doctrina religiosa. Hay algo en las noticias de lo que queríamos preguntarte. Y eres como la primera persona que hemos tenido aquí, ya sabes, desde que esto se volvió tema de noticias. Ha habido, y no sé si es como, ya sabes, también un tipo de sesgo de observación. Ha habido un grupo de muertes y desapariciones recientes de ciertos científicos que han estado vinculados a la investigación nuclear, a programas aeroespaciales. Ya sabes, para mucha gente la respuesta no es como extraterrestres. Usualmente es como un gobierno hermético o posiblemente un gobierno adversario. ¿Tienes alguna opinión sobre cuándo esas cosas salen a la luz en el mundo y hay algo evidente sucediendo? El gobierno ya admitió que no han habido transparencia, lo cual no debería sorprendernos porque ya sabes, es el gobierno. Y yo diría que eso aplica para cualquier administración, porque la estructura del gobierno está hecha para el secreto y, ya sabes, la locura. Pero ¿tú qué opinas de eso? ¿Significa algo para ti? ¿Te hace detenerte a pensar? Bueno, recientemente estuve muy preocupado, un científico muy bueno a quien respeto y admiro de muchas maneras. Ella de alguna manera promovió una de estas muertes como evidencia de un posible encubrimiento tal vez del fenómeno WAPE. Que esta científica que trabajaba en Chile había trabajado en fenómenos para detectar firmas anómalas de luces intermitentes que se reportaron por primera vez en datos recientemente. Los datos fueron recolectados en la década de 1950, antes del programa espacial. Y tenía como la apariencia de paneles solares o algo así, mucho antes de que se inventaran los paneles solares y mucho antes de que existiera siquiera el programa espacial, incluso del lado ruso. No lo creo. Ahora, ¿es eso prueba de que los extraterrestres nos están visitando? Absolutamente no. Sin embargo, no me gustó eso, y no voy a decir su nombre, pero el hecho es que ella estaba confundiendo las cosas. El hecho de que el científico que murió estaba trabajando en tecnología que podría haber detectado la existencia de estas naves. Actualmente, insinuando quizás que fue asesinado, ¿verdad? Por alguna fuerza, algún gobierno que no quería que su verdad saliera a la luz, bla, bla, bla. Cuando en realidad el científico salió a caminar por el desierto de Atacama, que es donde está ubicado nuestro observatorio Simons. Es un lugar increíblemente desolado. De hecho, lo usan como un simulador de Marte porque es el desierto más seco de la Tierra en muchos aspectos, con una altitud extremadamente alta, extremadamente rocoso y desolado. Y él salió a hacer senderismo, este tipo, ¿no? Un hombre mayor, con, ya sabes, como media botella de agua, y lo encontraron sin ropa, y decían que esto era prueba de ello. Al parecer, hay algún fenómeno, tal vez neurocientíficos como tú puedan explicarlo. Pero cuando la gente está en el desierto y en condiciones implacables, aunque pueda hacer mucho frío o mucho calor, empiezan a hacer cosas como quitarse la ropa, o tal vez él estaba haciendo algo y cayó hasta morir. Y era obvio que eso fue lo que pasó. Y sí, todavía están investigando algunas anomalías y quizás lo que le pasó a él. Y tuvo una pelea con un estudiante el día anterior o algo así. Miren, yo digo, chicos, esto es una tontería, esto es una tragedia, y lo están explotando para generar incertidumbre, sesgo y desconfianza en el gobierno. Miren, yo tengo una desconfianza saludable hacia el gobierno. Mi cuñado es un infante de marina de reconocimiento. Está bien, es como el tipo más rudo que hayas conocido, como si estuviera en esteroides. Y este tipo ha ido a Afganistán 39 veces, y es simplemente la persona más valiente que he conocido. Un verdadero patriota, simplemente un gran tipo. Lo han sometido a simulacros de ahogamiento, lo han torturado. El gobierno lo ha dejado morir intencionalmente porque están tratando de ponerlo a prueba y demostrar su temple, y él ha salido adelante cada vez. E incluso él mismo dice que no es tan digno como algunos de sus colegas, que algunos de ellos hacen, ya sabes, el máximo sacrificio, ¿verdad? Así que no tengo ninguna ilusión de que nuestro gobierno no pone a prueba a las personas, engaña a la gente y hace cosas. Pero ¿no podría ser esa una explicación de por qué estamos viendo todas estas cosas y los pilotos de la Fuerza Aérea y la Marina ven estas cosas? Y tal vez están siendo puestos a prueba, tal vez se está poniendo a prueba su lealtad, tal vez hay adversarios que están tratando de hacer. La primera explicación no debería ser la respuesta apologética. No debería ser como lo que hacen los apologistas cristianos y judíos, que es explicar una anomalía basándose en asumir la causa desde el principio. Eso no es científico. Voy a hacer una pregunta más antes de despedirnos. Tengo una obsesión poco natural con las mutilaciones de ganado, porque las mutilaciones de ganado, de hecho, no, pero ahí... Hay estos de... No, pero hay estas mutilaciones de ganado donde órganos extraños son extraídos. No hay evidencia de cómo alguien llega a estos lugares y corta cosas como lenguas. O sea, Valerie me va a respaldar en esto. Cortan cosas como lenguas y ovarios con incisiones extrañas
Y para mí es como, sea lo que sea que esté pasando, ¿alguien puede explicarlo para que dejemos de pensar y preguntarnos? Y la verdad es que cuando no te explican las cosas, te surgen todo tipo de dudas. Y cuando tienes internet y la gente puede comunicarse, eso genera mucha sospecha. Creo que algo similar a eso es la idea de estas armas de energía sobre las que 60 Minutes hizo un reportaje recientemente, donde personas tuvieron problemas físicos horribles y fueron atacadas de alguna manera. Y se decía, lo estás inventando, te estás volviendo loco. Y luego descubren la tecnología que no podríamos haber entendido científicamente. Entonces, hay como una brecha entre que la ciencia quiere estas explicaciones y quiere pruebas, naturalmente, y cosas que no podemos entender basándonos en nuestros datos observables actuales que son difíciles de explicar o que pueden ser muy reales. Creo que podrían ser imposibles de explicar para, ya sabes, casi toda la población, excepto quizá para un pequeño grupo de científicos individuales. No olvides que, como dijo Arthur C. Clarke, quien le da nombre a mi podcast, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y en el sentido de que te encuentras con alguna nueva tecnología, mi ejemplo favorito es el siguiente. Durante la Segunda Guerra Mundial, todos conocen el Proyecto Manhattan, pero había un programa paralelo y equivalente en el MIT y en el Reino Unido para desarrollar el radar. Esto era como un arma increíble que pudimos usar no solo para detectar cosas, sino también para hacer espionaje, para engañar con señales falsas. Así que una de las cosas que Luis Álvarez, quien más tarde ganó el premio Nobel, él y también fue quien propuso la teoría de que el meteorito de Chicxulub, que impactó la Tierra hace 66 millones de años, fue el que causó la extinción de los dinosaurios. Así que él y su hijo trabajaron juntos en esto. De todos modos, él fue uno de los más grandes genios del siglo pasado. Él tuvo esta idea. Cuando los alemanes están buscando nuestros aviones que se acercan, están enviando ondas de radio. También tenían un radar básico, así que si los engañamos podemos hacer lo siguiente. Como las señales disminuyen según el inverso del cuadrado de la distancia, transmitimos una señal que a medida que nos acercamos se debilita como el inverso del cuadrado, así que seguía haciéndose más y más débil. Y ellos decían, los aviones se están alejando, y entonces les lanzan una bomba. Ahora, si fueras un soldado alemán y estuvieras observando, dirías, esta cosa se estaba alejando de nosotros y luego nos bombardeó. Se movió más rápido que la velocidad de la luz, es decir, desafió las leyes de la física, o como solía decir mi hijo pequeño, desafió las leyes de la física fix. Física, eso tiene algo de sentido. Así que hay muchas cosas que, estoy seguro, no entendemos. Una mutilación de ganado es el ejército. No hay sangre y han sacado la lengua y todos los órganos con precisión quirúrgica. ¿Por qué no hay sangre? Bueno, eres vegano. Así que cualquier cosa, incluso que yo me coma un sándwich, siento que va a ser sospechoso. Me encanta Kevin Knud. Creo que lo estoy pronunciando bien. Sí. Lo único que me molestó de esa maravillosa entrevista que hicieron ustedes es que él empezó diciendo que en 1968, cuando estaba en la Universidad Estatal de Montana, hubo una serie de mutilaciones de ganado. Y eso hizo que me interesara en cosas anómalas que nadie podía entender. Y pensé, bueno, ahora estoy empezando a aprender. Y no lo habría sabido si ustedes no le hubieran preguntado sobre eso. Así que, bueno, no tengo experiencia especial. Y creo que un buen científico no lo sé. Pero sí iluminó algo sobre su psicología, lo cual no voy a decir que sea bueno o malo. Solo digo que me ayudó a entenderlo mejor a nivel psicológico. Deberíamos invitarte de nuevo para revisar todos nuestros episodios. Sí, en serio, esto es como, vamos, Increíble. Me están volando la cabeza. Esperen, quiero presentarles lo último. Adelante. Entonces, ya saben, Amy Farrah Fowler. Ella ganó el premio Nobel. correcto. Y yo he perdido 5 Emmys, así que tú y yo somos perdedoras, nosotras en la vida real. Podemos hacer eso, ¿verdad? Pero no puedes escribir perder el premio Nobel. Entonces, en mi podcast, que lleva el nombre de Sir Arthur C. Clarke, él tenía muchas declaraciones, muchos aforismos, uno de los cuales era la magia. Ya sabes, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Otro era que para cada experto hay un experto igual y opuesto que me gusta decirle a mi jefe de departamento de vez en cuando. Y luego dijo, la única manera de conocer los límites de lo posible es ir más allá de ellos hacia lo imposible. Entendido. Y en la Universidad de California en San Diego, fundé, junto con mis colegas y amigos, el Centro Arthur C. Clarke para la Imaginación Humana. Y comencé el podcast durante el COVID como ustedes porque los autores no podían hacer giras de promoción de libros. Y yo soy autor y me encanta, ya sabes, apoyar a autores y pensadores como ganadores del premio Nobel. Así que tenemos invitados que vienen de todos los ámbitos, pero ustedes han sido una inspiración los dos, su podcast. Así que quiero entregarles la medalla Keating, no es un premio Nobel, pero es una medalla Keating por imaginación imposible. Y tiene su nombre ahí, me encanta eso. Gracias de parte de Jonathan. Y esto es un meteorito, que como dije antes es la placenta, si quieres, de la estrella que murió para formar nuestra Tierra. Y dentro de esto hay hierro, níquel y cobalto altamente magnéticos. De hecho, los regalo en mi sitio web. Cualquiera con una dirección de correo.edu puede ganar uno. Así que tal vez, si lo ponen en las notas del programa, lo que sea.
pero esto también es altamente magnético. Y lo hermoso de esto es que el hierro en este meteorito es el mismo que el hierro en las moléculas de hemoglobina en nuestra sangre, así que realmente están conectados. Y si tomas el metal y miras en la parte de atrás, donde está el monolito de 2001, Odisea del espacio, lo reconoces. Por cierto, sabes, ese podcast viene de esa película. No lo sabía. Entonces, había un ingeniero en Apple llamado Vinny Sorico y él desarrolló el iPod. Y cuando desarrolló el iPod, dijo que deberíamos llamarlo iPod porque se parece a... ¿Recuerdas el círculo que tenía? Se parece al ojo de HAL de 2001. Odisea del espacio no puede ser. Y a Steve Jobs le encantó. Y lo llamaron iPod. Y hoy estamos en un podcast. Wow, exacto. Así que todo es gracias a Arthur C. Clarke. Está bien. Así que si miras aquí, esto es magia. No puede ser. Magia. Eso es increíble. Y es prueba de que las mutilaciones de ganado son de extraterrestres. Wow, muchas gracias. Esto es realmente especial. Gracias a ustedes por estar aquí. Ni siquiera pudimos adentrarnos en estos libros increíbles y realmente en las historias personales y las transformaciones que llevaron a estas personas a convertirse en líderes que han impactado al mundo de una manera tan increíblemente significativa. Y aunque no has ganado un premio Nobel, simplemente pensamos que eres increíble y estamos muy agradecidas de tenerte aquí. Por favor, dile a la gente dónde pueden saber más sobre ti, obviamente tus libros, todo eso. Tengo un podcast y un Substack, ya sabes, imitando, emulando a ti, la hipótesis de simulación de Majin Bialik. Así que, sí. Así que canal de YouTube, podcast, libros, brainkitting.com. Increíble. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Siento que apenas estábamos comenzando con la doctora Keaton. Para más sobre esta conversación, revisa el contenido exclusivo en Substack, Mindy Alex Breakdown en Substack. Y de nuestro análisis a la crisis que esperamos que nunca tengas, nos vemos la próxima vez. It's Maya B. Alex Breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. One fiction, and now she's gonna break down